farmacia justamente por el tema que vamos a hablar ahora, que son los servicios profesionales farmacéuticos, específicamente, ¿cierto?, en la atención primaria de salud. Una consulta, no sé si prefieren dejar preguntas al final o van haciendo preguntas en el momento. Tenía el micrófono apagado. Tal vez A ver, como al final que vayan dejando las preguntas en el chat y nosotros finalmente se las leemos y respondemos. ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces con respecto a la atención primaria, vamos a hablar un poquitito más el modelo de atención primaria, ¿cierto?, que existe en nuestro país. Sabemos que la atención primaria en sí se conoce como la primera línea de defensa, entre comillas, o la primera línea de acción de cualquier sistema de salud moderno. De hecho, la OMS, a partir del año 78, define a la atención primaria como, entre comillas, el actor más relevante dentro de un sistema de salud, porque somos siempre los que recibimos la primera atención, el primer contacto con el usuario en general, obviamente dejando de lado las urgencias hospitalarias, pero este primer contacto nos deja la oportunidad de poder hacer justamente estas intervenciones con las personas de una forma más integral, ya no tan asistencialista como se describe el modelo hospitalario. Dentro de estos modelos disponibles de atención primaria, nosotros seguimos específicamente en Chile desde el año 2004-2006, ¿cierto?, la reforma de salud, el modelo salud integral con enfoque familiar o comunitario, más conocido como modelo de salud familiar, ¿ya? Este modelo está inspirado en un modelo que se conoce de cuidados crónicos, que es cerca de la década de los 70-80 además, y que se ha, de cierta forma, presentado como una alternativa al modelo biomédico, que es el modelo clásico que uno conoce, que es el modelo centrado en la enfermedad, ¿ya? Este modelo de salud o modelo de salud familiar, ¿cierto?, tiene un enfoque centrado en la persona y en las familias, por eso tiene justamente este nombre, y busca generar una relación, en cierta forma, entre el profesional, el usuario, ¿cierto?, el individuo y su familia como un todo, donde nosotros como profesionales de la salud, más que nada, nos convertimos en un agente de cambio, en un apoyo al proceso terapéutico del usuario y no simplemente en un rector o director de la salud de la persona como pasaba antes, donde simplemente el profesional dejaba instrucciones o indicaciones clínicas y el paciente tenía que seguirlas en el fondo sin cuestionar, sin importar si es que le era cómodo o no, si es que era capaz finalmente de seguirlas o no, porque sabemos que ese modelo en realidad no da mucho sentido y no da mucho resultado porque la gente finalmente no nos hace caso, no, nos dice que sí durante la consulta, durante el control, pero si no está de acuerdo con algo, finalmente no lo va a hacer. Nosotros en atención primaria siempre hablamos de que vemos a la persona 3, 4, 5 veces al año. Todo el resto del tiempo, esa persona es totalmente responsable de su propia salud, por tanto, este modelo justamente trata de hacer responsable a la persona de su propia salud y no dejarnos simplemente todo el trabajo a nosotros como profesionales, ¿ya? Es un modelo compartido, bien comunitario, bien participativo, pero que también le entrega poder y responsabilidad a la persona, como finalmente quién es el que sufre los problemas de salud. Nosotros no somos los que nos enfermamos, sino que son las personas o pacientes, ¿cierto? Por tanto, le entregas finalmente la responsabilidad firme. Entonces, tenemos esta integración como unidades por parte, el profesional o el equipo de salud, el individuo y su familia y la comunidad, ¿cierto? Y también se implementan algunas prestaciones como los estudios de caso, donde tenemos familias completas que pueden ser intervenidas cuando se detecta que un problema de salud es más grave. Casos más clásicos son problemas de salud mental muy severos, problemas de diabetes, cuando hay muchos integrantes de la familia con diabetes y claramente hay que hacer un cambio completo, por ejemplo, en la dieta y el manejo nutricional de toda esa familia, porque no sacamos nada con tener a dieta 2 integrantes y los otros 2 o 3 integrantes están comiendo papas fritas, ¿cierto?, todos los días. Por tanto, se tiene que hacer una intervención familiar. También se define este modelo como multidisciplinario. El modelo biomédico anterior, más que nada, era un modelo médico-enfermera, farmacéutico adicionalmente, pero este equipo nuevo del modelo salud familiar incorpora a la matrona, al odontólogo, al kinesiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y todos los otros profesionales, trabajador social, psicólogos, ¿cierto?, que forman parte de un centro de salud primaria. Fonoaudiólogos también, por supuesto. También cambia el enfoque de los consultorios. Yo creo que todos conocemos la palabra consultorio todavía porque está muy arraigada en el inconsciente, ¿cierto? Que viene de consulta médica, básicamente el consultorio. Actualmente el modelo oficial se conoce como CESFAM o Centro de Salud Familiar,
justamente porque sigue el modelo de salud familiar. También tenemos un modelo más pequeño que es un CECOSF, que es un centro comunitario de salud familiar, bastante más pequeño. Acá en Santiago al menos no hay tanto, pero en regiones se conocen más porque es una especie de CEFAM más pequeño, ¿cierto? Después están las postas de salud rural, que son mucho más comunes, ¿cierto? Y que sobreviven al modelo antiguo porque buscan justamente dar acceso de salud en lugares donde no podemos construir un CEFAM o donde viven 500 personas o 1000 personas, ¿cierto? Y no vale la pena construir un centro de 30.000 personas. Entonces, en esos lugares hay postas de salud rural. Y por último, están las estaciones médico-rurales, que son mini postas, muchas veces en lugares muy, muy, muy alejados, donde hay un técnico de enfermería justamente que más que nada toma la presión, entrega medicamentos en algunas rondas, sirve como un referente, pero no hay un establecimiento como tal que dé prestaciones. Esa es como la escala de jerarquía de los establecimientos de atención primaria que tenemos en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el rol del químico farmacéutico entonces en esta atención primaria? Principalmente es un rol administrativo y de gestión hasta el año 2015. Habían cerca de 40, 50 farmacéuticos en el modelo de atención primaria de este año en todo el país. Si lo pensamos, en Chile hay cerca de 600 CESFAM, al menos en esa época. Por tanto, teníamos menos de un 10% de los centros de salud primaria con un farmacéutico. Y la mayoría de estos farmacéuticos no estaban en los CESFAM, sino que estaban en la municipalidad, en el Departamento de Salud, en la Corporación Municipal, en la entidad administradora, no directamente en el centro de salud. Por tanto, menos todavía teníamos presencia directa de farmacéuticos en los centros o con contacto con los usuarios. Hay una norma, que es la norma técnica número 12, que es del año 94, ¿cierto?, que habla justamente y describe cuáles son los servicios y cuál es el rol del químico farmacéutico justamente en la atención primaria. Como es del año 94, es una norma muy desactualizada, bien general, bien genérica también del punto de vista de que no describe procesos muy específicos, habla más que nada del rol del farmacéutico como cuidador del medicamento, junto con un pequeño rol educativo y de gestión hacia la comunidad. Pero es todo lo que habla en general, básicamente son roles administrativos y de gestión administrativa también. Por último, ¿y por qué hablamos hasta el 2015? Porque el 2015-2014, ¿cierto?, aparece un programa que se conoce como FOFAR, que es el Fondo de Farmacia, ¿cierto?, para enfermedades crónicas no transmisibles, que justamente busca integrar a los farmacéuticos a este modelo de salud. Este programa oficialmente traía recursos solo para medicamentos en un inicio y para insumos, principalmente para hipertensión, diabetes y colesterol alto, pero colegas muy visionarias, ¿cierto?, dijeron, a ver, pero no sacamos nada con enviar tantos recursos si no tenemos un profesional experto en gestionar estos insumos y medicamentos, por tanto, incluyeron dentro de los gastos potenciales farmacéuticos al menos para que hubiese uno por comuna. Esa era la idea original. Recordemos que en Chile son 354 comunas, 55 si incluimos la Antártica, por tanto, teníamos una brecha enorme de 40, 50 farmacéuticos hasta 350 solo para tener uno por comuna, en el fondo, ni siquiera uno por centro de salud. Por tanto, fue algo bien ambicioso, bien inteligente por parte de las colegas también, y eso permitió abrir un campo muy importante, como vamos a ver ahora, del desempeño del farmacéutico. Este es el fondo de farmacia. Si alguien de ustedes se atiende en un CESFAM o en una posta o en un SECOF, ¿cierto? Habrán visto alguna vez o esperamos que hayan visto este cartel que dice fondo de farmacia, donde abajo está el número de salud responde, porque este programa, ¿para qué trae recursos? Para asegurar el tratamiento de hipertensión, diabetes y colesterol alto. Eso significa que si ustedes van a un centro de salud o alguno de sus papás o sus abuelos y les dicen que no hay medicamentos, por ejemplo, metformina, nalapril, no queda, nosotros tenemos 24 horas para ir a dejárselos a la casa, ¿ya? Ese es el nivel de garantía que tiene el fondo de farmacia y la presión que nos ponen de hacer una buena gestión de medicamentos porque tenemos que tener siempre stock disponible al menos para estas tres patologías. La verdad es que antes del fondo de farmacia, o sea, del 2014 hacia atrás, habían muchos problemas de quiebra de medicamentos. Muchas personas comúnmente iban a sus centros de salud y les decían que no habían medicamentos de hipertensión, de diabetes, lo que interrumpía el tratamiento y claramente controlaba muy mal las patologías de base. Y sabemos que si la gente no se controla de hipertensión, diabetes o colesterol, pasan las enfermedades cardiovasculares, infarto, ACV, ¿cierto? Y tenemos mayor mortalidad cardiovascular. Por tanto, fue un programa bastante importante, mucho recurso que se inyectó y la verdad ha sido muy exitoso, especialmente en lo que es tener medicamentos para esta patología siempre en los centros de salud. Ahora, aquí les voy a poner un panorama. Fíjense que del año ya 2014 hasta el 2019, donde teníamos estos datos de tener
50 colegas a nivel nacional, ya teníamos 570 colegas. Imagínense la cantidad explosiva. Estamos hablando de 10 veces más colegas, ¿cierto? Gracias al fondo de farmacia y también, como dice ahí, farmacéuticos que fueron contratados por la misma administración de los centros. Los naranjos son los que pagaba el convenio FOFAR y los azules son los que pagaban directamente cada uno de estos servicios de salud. Entonces, algo bien interesante porque finalmente lo que hicimos fue generar una necesidad. Cuando las comunas se dieron cuenta que el farmacéutico hacía mejor gestión de medicamentos y ahorraba muchas veces recursos, como lo vamos a comentar después, empezaron a contratar por sus medios más farmacéuticos, lo cual claramente tuvo un impacto muy, muy positivo. Así que tuvimos una gran explosión, un gran incentivo de contratación y ahora al 2023 ya estamos cercanos a los 800 farmacéuticos en atención primaria, si es que no son más porque no está tan actualizada la información todavía. Por tanto, algo extremadamente importante e interesante. Entonces, como nosotros vimos, ¿cierto? Lo comento como nosotros porque me tocó trabajar en el MinSal, ¿cierto? El Ministerio de Salud, el año 2018-19, que ya teníamos este gran número de farmacéuticos en la atención primaria. Había mucho interés de las farmacéuticas anteriores quien crearon el FOFAR, de que decir, a ver, ya logramos en cierta forma controlar el stock de medicamentos, ya tenemos medicamentos prácticamente siempre para hipertensión, diabetes, dislipidemia, pero aprovechemos a este farmacéutico. La evidencia internacional, lo vamos a comentar, dice que el farmacéutico puede justamente mejorar los índices de compensación de diabetes, hipertensión y de otro tipo de patologías crónicas que son muy prevalentes en Chile. Por tanto, aparte del rol de la norma técnica, ¿cierto? Número 12 del año 94, se generó dentro de la orientación técnica del programa FOFAR a partir del 2019-2021. Aquí le pongo la versión del 2021 porque es la más actualizada hasta este momento, ¿cierto? Va a llegar la OT 2023 eventualmente, que si se fijan describe cuáles son los 4 roles o dimensiones de desempeño del farmacéutico en la atención primaria, donde por primera vez aparece de forma explícita lo que habla de atención farmacéutica, en el fondo atención clínica de usuarios, además de gestión del medicamento. Acá, por ejemplo, sale la gestión de la farmacia botequín, o sea, la gestión de la unidad de farmacia de los centros, después administrar los productos de control legal, que son justamente los controlados como clonazepam, como metilfenidato, ciertos medicamentos psicotrópicos estupefacientes. Después está justamente esta nueva competencia clínica que tenemos que realizar y por último la gestión del recurso humano. Yo siempre lo comento para todos, yo creo que en todas las charlas les va a aparecer. Nosotros los farmacéuticos siempre somos jefes de alguien, ¿cierto? De algún estamento, ya sean técnicos laboratorio, de enfermería, de farmacia, etcétera, ¿cierto? Otros colegas también. Por tanto, tenemos que tener habilidades de gestión y de manejo de recursos humanos. Por tanto, claramente cuando estamos a cargo de esa farmacia del centro de salud, tenemos que evaluar a ese personal, tenemos que capacitarlo, tenemos que enseñarle la importancia del rol y explicarle que no somos un dispensatorio de supermercados, sino que los medicamentos tienen otra connotación y el rol sanitario que generamos es mucho más importante. Esas son las 4 dimensiones que están actualmente definidas, ¿cierto?, en el FOFAR y que han permitido que los colegas vayan también teniendo más importancia y rol en los equipos de salud de atención primaria. Si hablamos un poco del rol administrativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacíamos y lo que tenemos que seguir haciendo ahora, especialmente si somos el único farmacéutico de nuestro centro de salud? Más que nada, ver aspectos de compras y manejo de presupuesto de medicamentos. Todos los centros de salud, por supuesto, tienen un número de inscritos, 20.000, 30.000, 15.000, 5.000, 50.000, como nos pasa en muchos de nuestros centros en Puente Alto. Y este rol es más que nada asegurarnos de que haya una cantidad suficiente de medicamentos para esta cantidad de usuarios. O sea, que nunca quebremos medicamentos, que no perdamos stock y que tengamos siempre ahí disponible para retirar. ¿Qué pasaba de esto? Antes, lamentablemente, recordemos que les comentaba que habían muchos menos farmacéuticos. ¿Quién hacía esta labor en los consultorios, especialmente más antiguos, cuando había en la zona rural? Lo hacía una enfermera o un médico. Y ellos, con todas las competencias que tienen en su labor clínica o gestión, no tienen un manejo de medicamentos muy potente. Por tanto, había un mal manejo, mucha pérdida, mucho vencimiento de medicamentos, mucha extravío, insisto, malas entregas, etcétera, falta de capacitación. Por tanto, estaba este problema bastante latente y ahí es donde viene FOFAR justamente a fortalecer con los químicos farmacéuticos en el área. Nuestra labor también siempre va embebida en cierta forma en el uso racional de medicamentos, que es esta frase siempre que nos dicen que habla de una filosofía de un manejo de un uso adecuado de medicamentos en el paciente adecuado, a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, ¿cierto? Etcétera, con respecto a esto. Y más que nada nuestra labor es optimizar,
que se usen adecuadamente los recursos, que se compre lo que se necesita comprar, que no se elimine, ¿cierto?, si no es necesario, que no perdamos vencidos, por ejemplo, que no se nos extravíen medicamentos, etcétera. Esa es nuestra labor principal. Siempre se van a perder, siempre se van a vencer en algún grado porque es imposible hacer un manejo de inventario perfecto, pero manteniéndolo siempre a niveles controlados, bajos, por ejemplo, menor a un 1%, un 0,5%, bien bajo la cantidad de pérdidas, y ese impacto se ha demostrado que el farmacéutico es capaz de cumplir. Y por último, como lo comentaba, está el manejo de medicamentos de control legal. Recordemos que, por ejemplo, acá que está el clonazepam, todos estos medicamentos psicotrópicos estupefacientes que tienen estrella verde o estrella roja, dependiendo de lo que son, tienen un manejo especial a través de ley 20.000 y de algunos decretos supremos como el 405 o 404, ¿cierto? Que en el fondo lo que buscan es registrar adecuadamente quiénes son los usuarios que ocupan estos medicamentos en unos libros de registro donde van las recetas, van la fecha, el momento, la gente tiene que firmar. Si es que alguna vez le ha tocado comprar justamente medicamentos controlados en una farmacia, ahí lo hacen firmar la receta, le sacan copia del carnet, hay hartos registros, ¿cierto? Y por supuesto nosotros en atención primaria también es mucho de esto lo que tenemos que realizar para cumplir con la normativa actual. Así que eso por supuesto también es rol del farmacéutico. No lo hacemos siempre nosotros, pero sí es rol nuestro supervisarlo, estar a cargo de los técnicos de enfermería o de farmacia que hacen esa labor justamente. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto?, que siempre doy porque es el más cercano y más realista que tengo actualmente. Cuando trabajé en Longaví apenas me titulé. En esta comuna era una comuna muy pequeña, en la séptima región llegando a la octava, ¿cierto?, con un presupuesto para medicamentos anual de 250 millones de pesos en ese año. Me imagino que ahora, con el crecimiento poblacional, esto fue el 2016, habrá aumentado más. Era una población pequeña de cerca de 30.000 personas, un poco menos, un poco más, ¿cierto? A comparación, nosotros en Puente Alto tenemos 362.000 personas inscritas, o sea, 12 veces más de lo que tenemos acá en Longaví. Por tanto, esto es una comuna pequeña con un presupuesto bastante pequeño. Un solo CESFAM, que es el CESFAM Amanda Benavente. Ahora sí que están postulando para transformar otro centro SECOF en un CESFAM más grande, pero eso era lo que teníamos en ese momento. Tenían SAPU, recordemos que está el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, ¿cierto? Los SAPU yo creo que son transversales, la gente conoce la sigla también, saben que es la urgencia del consultorio, así lo llaman generalmente las personas, y ahí también se ocupan medicamentos, por tanto también es mucho lo que tenemos que realizar. También hay 2 centros comunitarios de salud familiar, 9 postas rurales y 2 estaciones médicos rurales o de enfermería también que se menciona. Una comuna bastante bonita que llega desde la cordillera, ¿cierto?, hasta casi la costa, por tanto es muy extensa en trayectoria. Bueno, un pequeño comentario y recordatorio del tratamiento de medicamentos para artrosis, porque iba a ser relevante. Aquí en esta comuna había un problema muy grande con medicamentos para artrosis, por tanto tenemos que recordar cómo se trata esta patología. Sabemos que la primera línea de fármacos, porque la primera línea de artrosis siempre va a ser la disminución de peso y la intervención nutricional y kinesiológica por músculo, ¿cierto? Pero cuando ya usamos fármacos, partimos siempre con paracetamol en dosis bajas, vamos aumentando, ¿cierto?, hasta una dosis máxima de 3 gramos idealmente, 2 en adultos mayores. Posteriormente, podemos usar Celecoxib, que es un antiinflamatorio, ¿cierto?, no esteroidal, selectivo, ¿cierto?, específicamente a una enzima COX-2, o sea que técnicamente no produce problemas gástricos, que es uno de los problemas principales del uso crónico de otros antiinflamatorios. Y la guía asociada a nuestro Ministerio de Salud indica que nosotros les entregamos 14 cápsulas de este Celecoxib cada 4 meses. ¿Por qué tan poco? Porque es SOS, o sea, si el usuario está con una crisis de dolor, por 2 semanas tiene en 4 meses para utilizar este medicamento en estas dosis. Por último, si es que nada más funciona, ocupamos tramadol. Tramadol, ¿cierto?, es un derivado opiáceo de la morfina, obviamente sintético, que tiene bastantes efectos adversos, náuseas, vómitos, ¿cierto?, somnolencia, caídas en adultos mayores, por tanto, como todos los opiáceos, son bastante peligrosos. No es tan fuerte, es un opiáceo leve, guiado hacia moderado, pero de todas formas sigue siendo un medicamento opiáceo. ¿Qué pasaba en Longaví? Recuerden que hablábamos de estas 14 cápsulas cada 4 meses de Celecoxib. Bueno, prácticamente la mitad de todas las personas con artrosis usaba 3 Celecoxib al día, o sea, muchas más que 3 veces al día más de lo que se tenía que hacer, o sea, 90 cápsulas al mes. El 25% de los pacientes usaba 1 cada 12 horas y el resto usaba 1 al día, o sea, no teníamos ningún usuario que cumpliese la posología y la indicación del MinSal de 14 cápsulas cada 4 meses. Por tanto, bastante peligroso. Por último, ¿cierto? Cada una de esas cápsulas en ese tiempo, porque el Celebra era la marca que estaba, no teníamos bioequivalente, ahora sí hay bioequivalente en esta época, costaba 190 pesos cada una. Si uno multiplica y saca los contos, era un consumo mensual cerca de 25.000
cápsulas al mes, lo cual en costo eran cerca de 5 millones de pesos solo en Celecoxib. Y Celecoxib es uno de cerca de los 75 medicamentos que tenemos en el arsenal de atención primaria. O sea, gastábamos una locura de dinero en un medicamento que técnicamente deberíamos haber entregado muy poco, muy poco. Bueno, nosotros, aparte de preocuparnos por el gran costo, que nuestro rol sanitario siempre tiene que estar primero, nos preocupaba mucho la salud de los usuarios. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios todos son peligrosos de uso crónico, pero especialmente el Celecoxib se sabe que produce riesgo cardiovascular elevado. Por tanto, aumenta la presión arterial, produce un riesgo de infarto más alto, genera daño renal a uso crónico e incluso, a pesar de que se dice que es seguro desde el punto de vista gástrico, puede producir problemas gástricos si se usa crónicamente sin control, que era lo que estaba pasando acá. Además, hay que explicarle siempre a los usuarios con dolor crónico, como artrosis, artritis, ¿cierto? Y otras patologías que producen dolor crónico, que el tratamiento nunca va a buscar suprimir el dolor. ¿Ya? Es imposible, lamentablemente, un usuario con artrosis en general eliminar todo el dolor porque es un daño severo en la articulación, especialmente cuando está más avanzado. Y si yo quisiera eliminar el dolor en estos usuarios, tuviese que drogarlo totalmente con un opiáceo, por ejemplo. Sería la única forma y ese usuario tendría que estar en cama y podría quedar postrado incluso, entonces no tiene ni un sentido, por tanto nuestro rol terapéutico es controlar el dolor a un nivel donde sea tolerable por la persona, donde la persona pudiese seguir con su vida normal y continuando con sus actividades diarias. Entonces, la gente muchas veces, si yo no le explico, toma medicamentos hasta que ya no siente dolor, a pesar de que sea bastante peligroso hacerlo. ¿Ya? Y por último, del punto de vista económico, pero como hablamos con autoridades, principalmente con el alcalde, por ejemplo, en esta comunidad que es muy pequeña, eh, la parte económica es muy relevante, era un gasto muy elevado, incluso gastábamos más que Puente Alto, como les comentaba, en Celecoxib, ya que en consumos mensuales, lo cual es absurdo. ¿Qué hicimos? Entonces, hicimos toda una campaña educacional, ¿cierto? Una campaña asociada a la prescripción con los médicos primero y posteriormente con los usuarios, donde pusimos un tope máximo de un Celecoxib al mes, que sigue siendo mucho, pero pensemos que teníamos 3 al día, ahora lo bajamos a 1 al día, dependiendo de, entre comillas, la gravedad del uso del medicamento. Los que usaban mucho, lo bajamos a 30 al mes, los que usaban un poco menos a 15 al mes, y los que usaban muy poquito lo dejamos directamente en estas 14 cada 4 meses. Con un traspaso de entre 2 a 3 meses, ir cambiando, ir explicándole a las personas hasta que llegásemos a normalizar a todos con 14 cápsulas cada 4 meses. ¿Qué hicimos eso? Bajamos de los 5 millones, eliminamos 3 millones y medio, por tanto bajamos una parte 3 veces casi el costo de lo que estamos gastando, lo cual al año se traduce en prácticamente 42 millones de pesos, lo cual es mucho recurso para una comuna tan pequeña. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Bueno, un colega en ese tiempo completo costaba cerca de 21 o 22 millones de pesos al año un cargo de farmacéutico. Yo en ese tiempo estaba solo, era el único farmacéutico en Longaví, por tanto, logramos convencer al Departamento de Salud, decirle, ¿sabe qué? Yo le estoy ahorrando 42 millones, le devuelvo la mitad y la otra mitad déjemela para contratar otro farmacéutico porque yo no doy más, son muchos centros de salud y necesitamos más apoyo. Y aceptaron, por tanto, desde ese tiempo y todavía, de hecho creo que ya tienen 3, al menos en ese año ya se pudo tener 2 farmacéuticos en esta comuna en Longaví. Por tanto, esto es parte de la gestión económica, administrativa que podemos realizar, pero fíjense que siempre es con un enfoque sanitario. ¿Ya? Aquí no son solo números, no son solo números de consumo ni gasto de recursos, sino que hay que pensar que los medicamentos no son inocuos, todos producen algún efecto adverso que puede ser severo, ¿cierto? Y que podría generar otros problemas. También con el resto del recurso aprovechamos de abrir un proyecto de farmacia popular o solidaria en ese lugar, ¿cierto? Y empezar a mejorar también la calidad del arsenal, lo cual nos permite mejorar la gestión. Con respecto a la gestión ya no administrativa solamente del fármaco, sino del recurso humano y de los procesos de farmacia, nosotros somos en general el jefe de la unidad farmacia o de botiquín, ¿ya? Por tanto, están a cargo todos los procesos de farmacia. Estos procesos pueden ser compra, adquisición, recepción, almacenamiento, ¿cierto? Distribución, dispensación y eliminación de medicamentos, que todo eso es parte de la labor normal de tener una bodega o un centro de dispensación de medicamentos. Si yo tengo medicamentos que me llegan, compro y los almaceno, sí o sí me va a tocar toda esta gestión de unidad. Por tanto, esos procesos tienen que ser optimizados, tienen que ser controlados, escritos, difundidos, ¿cierto?, en el personal de farmacia para que evitemos de lo mayor posible los errores. Siempre se van a equivocar. Los errores en salud existen, los errores de medicación, ¿cierto?, son lamentablemente parte de nuestra labor diaria.
nosotros nos equivocamos dispensando de repente un medicamento inadecuado, pero también el médico se equivoca en prescribir un medicamento inadecuado, la enfermera o el técnico se equivocan en administrar de mala forma un medicamento, por tanto, lamentablemente estos errores de medicación siempre van a estar. ¿Cuál es nuestro rol? Disminuirlos lo más posible y evitar los graves, por supuesto que pueden tener consecuencias graves para la salud. Obviamente, una vez que yo optimizo estos procesos, los escribo, los difundo, tengo que capacitar a mi personal, que son mis técnicos de enfermería o técnicos de farmacia, ¿cierto? En manejar esos procesos. No saco nada con hacer espectaculares procesos y documentos, sino tengo después la capacidad de transmitirle esos conocimientos a mis técnicos, que son los que finalmente hacen esto. En general, no soy yo, ¿cierto?, el que está contando medicamentos o el que está comprando uno a uno, haciendo inventarios o almacenándolos, guardando las cajas, sino que generalmente son técnicos de enfermería. Lo que lo hacen, por tanto, hay que capacitarlos, hay que enseñarles los riesgos, hay que enseñarles la importancia de la temperatura, por qué ahí tienen que estar a 25 grados Celsius, por qué hay una humedad tope, por qué tienen que estar lejos del techo, por qué no pueden estar en el suelo, ¿cierto? Por qué hay que tener cuidado con las plagas de ratones, por qué hay que estar viendo el refrigerador la temperatura, por qué la insulina se refrigera. Todas estas cosas hay que explicárselas a los técnicos para que ellos entiendan la importancia y no piensen que simplemente son un montón de reglas que lamentablemente hay que seguir y lo hagan de mala gana, porque ahí siempre nos arriesgamos de que se equivoquen más. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un protocolo. Esta fue una de las versiones de protocolo de dispensación que hicimos el año 2016 al 2017 en Puente Alto. Es un protocolo mucho más largo que esto. Aquí lo estoy poniendo la versión más resumida, por eso faltan tantos numerales. Más que nada para que vean el formato que tienen los protocolos desde el punto de vista de calidad, que es el que establece un formato de documento, y donde yo tengo que escribir, es como un formato informe, ¿cierto? Lo que nos hacen hacer en la universidad con laboratorio, todos los aspectos relacionados al protocolo, desde el objetivo general, específico, dónde se va a realizar el proceso, quiénes son los responsables y qué materiales voy a necesitar, qué equipamiento, ¿cierto? Con la descripción de los procesos y finalmente, uno a uno, cómo se realizan estos procesos que yo necesito hacer. Por tanto, estos protocolos tienen que estar hechos para todos los procesos, eliminación, almacenamiento, ¿cierto? Aquí está el de dispensación y todos los otros procesos asociados a los procesos de farmacia, adquisición, etcétera. Otro proceso que aquí les muestro, dentro de estas labores de gestión de recursos humanos está la capacitación. Nos toca muchas veces hacerles capacitaciones formales a los TENS o auxiliares de farmacia o los técnicos de enfermería, ¿cierto? Pero también nos toca a los médicos hacerles capacitación. Aquí les pongo un ejemplo de algo que hicimos en 2016 a los técnicos de la comuna, donde se les hizo un curso con todos los colegas, nos fuimos repartiendo, en ese tiempo éramos, en 2016, como 8 colegas en la comuna, después vamos a ver que ahora somos muchos más, y nos repartimos todas estas unidades, estas clases, cada uno hizo su PPT, ¿cierto? Preparó sus contenidos, después hicimos una prueba, les tomamos la prueba para ver cómo habían aprendido, fuimos reforzando los contenidos. La idea era capacitar justamente a estos técnicos en los procesos de farmacia y en aspectos generales, como farmacología básica. No nos vamos a ir al mecanismo farmacoquímico, ¿cierto? De la unión del aminoácido con el receptor, no tiene ningún sentido, pero sí vamos a explicarles básicamente en qué funciona el medicamento, cuáles son las dosis máximas, porque estos técnicos justamente son una gran herramienta y parte del equipo que detectan muchas veces lo que pasa. La gente habla con ellos en la ventanilla, muchas veces no con nosotros porque nosotros estamos atrás haciendo otras labores, ¿cierto? Y ellos, si están bien capacitados, nos van a avisar. Si ven un proceso que no corresponde, si el paciente le dice que un medicamento le hace mal, si dice que no quiere llevar uno porque ya no lo toma, etcétera, ellos, si están bien capacitados, nos van a avisar y vamos a poder interceptar ese problema y tratar de intervenir nosotros como farmacéuticos. Por tanto, siempre tenemos que estar capacitando, obviamente, nosotros, desde el punto de vista de actualización, pero a nuestro personal a cargo y a los profesionales médicos. Los médicos y los profesionales clínicos en general, enfermeras, kinesiólogos, etcétera, ¿cierto? No tienen formación tan específica como nosotros en farmacología. Ellos aprenden solo lo que ocupan, ¿ya? Y en el caso específico de los médicos, ellos aprenden a prescribir, ¿cierto? A diagnosticar principalmente, después prescriben, pero el seguimiento, los efectos adversos, los cuidados en general de los médicos les cuesta un poco más porque es demasiada información. O sea, es imposible, si es que ya en 7 años, meterle la información de todo lo que es diagnóstico terapéutico de un cuerpo humano completo, ¿cierto? Además, meterle toda la información de farmacología. Nosotros tenemos, ¿cuántos ramos de farmacología? 13, 14 ramos en la malla solo de farmacia. Farmacocinética, farmacología, farmacoquímica, ¿cierto? Farmacia clínica, botánica y farmacognosia. Todos estos ramos en general nos aportan conocimientos que nadie más tiene o tienen de forma muy superficial. Por tanto, este rol capacitador de equipos clínicos también es muy relevante.
Bueno, más allá de este rol, ¿cierto?, de gestión y administrativo que les comentaba, empieza a surgir este rol clínico ambulatorio. La farmacia clínica existe hace mucho tiempo, es cerca de los años 50, 60, de esto en Chile. Teníamos al profesor Guillermo González y hay otros profesores que fueron pioneros en épocas de los años 70, 80, con tener farmacéuticos clínicos especialistas en fármacos en la UCI, en paciente crítico, en uso de antimicrobianos, en antiepilépticos, por ejemplo. Por tanto, la farmacia clínica es mucho más antigua, ya tiene 50, 60, 70 años. Pero en los últimos 20 años más o menos empezó a surgir este rol del farmacéutico clínico ambulatorio. O sea, ya no basta solo tener farmacéuticos clínicos en un paciente crítico que ya está totalmente inconsciente, hospitalizado, muy, muy, muy grave, cierto riesgo vital, sino que ahora podemos poner a hacer farmacéuticos y farmacia clínica a paciente ambulatorio, o sea, un adulto mayor hipertenso, un adulto mayor diabético, que usa muchos medicamentos y esta confusión con tantos medicamentos le produce descompensaciones. Bueno, ahí es donde nosotros como farmacéuticos tenemos mucha potencialidad de impacto. ¿Y cómo esto surge? Con esta definición de atención farmacéutica, que es una traducción que hicieron los españoles, ¿cierto?, de el pharmaceutical care, que fue un término del año 90 en Estados Unidos, pero básicamente es el cuidado farmacéutico, o sea, preocuparnos ahora como farmacéuticos no del medicamento, sino que del usuario. O sea, esa persona es una persona que tiene sus preocupaciones, sus patologías, etcétera, que busca mejorar sus resultados con esos medicamentos, pero al mismo tiempo que no le hagan mal, o sea, disminuir los efectos negativos. Y por último, ¿cierto?, que además mejore su calidad de vida. Uno de los mejores ejemplos que puedo dar de esto es cuando nos obsesionamos, por ejemplo, con la presión arterial. No, es que la presión tiene que estar en 120 con 80, ¿ya? Y resulta que la persona está mareada, muy mareada, se siente muy mal porque no está acostumbrado a tener una presión tan baja. Y la verdad, las metas y la evidencia dice que podemos mantenerlo en 130 con 85, por ejemplo. Por tanto, no solamente nos tenemos que preocupar de los números, de las metas, del resultado clínico, sino que también de la calidad de vida. Vamos a alcanzar un buen resultado, o sea, alcanzar una presión de 135 con 85 en una persona con hipertensión en general está bien, y nos aseguramos de que se sienta bien, ¿ya? Porque si no, mucho medicamento, la persona se siente mal. ¿Qué hace la gente? O se sigue sintiendo mal o los deja de usar. Y ahí perdemos adherencia a los medicamentos y se pierde un poco el sentido de todo esto. A través de esto, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente optimizar el tratamiento farmacológico. Ese es el rol principal de un farmacéutico clínico, optimizar. Nosotros en Chile al menos no prescribimos, lo vamos a comentar después. Por tanto, como no podemos prescribir, sí podemos tratar de optimizar, o sea, aconsejar al profesional médico, matrón, tecnólogo médico, oftalmología, ¿cierto? O odontólogo, ¿cierto? El uso adecuado de los medicamentos en las dosis adecuadas, disminuyendo, sacando, agregando, ¿cierto?, según sugerencias, medicamentos que nosotros veamos necesarios para alcanzar un buen resultado clínico y una buena calidad de vida. Ahora, ¿qué pasaba con este término de atención farmacéutica? Es un término poco estandarizado, insisto, es una mala traducción de los españoles del término pharmaceutical care, entonces van a encontrar múltiples definiciones de atención farmacéutica. De hecho, siempre decían que si uno le pregunta a dos profesores qué es la atención farmacéutica, siempre te van a hacer cosas distintas, porque es algo muy ambiguo, es como el uso racional de medicamentos. Por tanto, los españoles, por cierto, pero además la comunidad internacional, se dio cuenta de la necesidad de sistematizar este término y buscar prestaciones más que una filosofía de trabajo. O sea, no hablamos solamente de, es como decir, controles de salud del niño. El control de salud del niño, de enfermería, por ejemplo, es algo bien ambiguo, pero yo hablo del control del niño sano a los 3 meses. O sea, ya hablo de un control concreto, de un servicio clínico específico con un nombre, con una duración, con un trasfondo y una metodología para resolver. Entonces, eso fue sistematizar lo que se conocía como atención farmacéutica. De ahí, por tanto, salió este término de servicios profesionales farmacéuticos, que es el título de la presentación, ¿cierto? Que ahora es algo mucho más concreto, que son servicios provistos por químicos farmacéuticos, en este caso farmacéuticos, porque es el título que tienen en España, ¿cierto? Que busca justamente mejorar el efecto terapéutico y la calidad de vida de las personas. Entonces, ahora empezó a salir una cartera de servicios profesionales, o sea, y ahí vamos a mencionar cuáles son, o al menos los más importantes, que cada uno tenía este mismo objetivo, pero con distinta metodología. Esa es como básicamente lo que hacemos. Y hay unos más complejos que otros, unos más sencillos, otros que gastan menos recursos, que duran menos tiempo y otros que son mucho más extensos y que requieren un farmacéutico, por ejemplo, mucho más experto también, ¿ya? Este término ganó mucha más popularidad que lo que es la atención farmacéutica en sí, porque ahora no es más concreto, por tanto, se podían difundir mejor, explicar.
muchos países, lo vamos a comentar después, ya los financian. Incluso en la farmacia privada comunitaria ya tenemos farmacéuticos haciendo atenciones clínicas de esto, ni siquiera atención primaria. Por tanto, se produjo clásicamente una explosión y un éxito de estos servicios farmacéuticos a nivel internacional, ¿ya? Y lo bueno es que yo los puedo diferenciar por complejidad y eso me permite a mí como químico farmacéutico saber con qué parto. Estoy recién titulado, no sé, no tengo buena competencia clínica, bueno, voy a partir con algo más básico y si ya soy experto en esto, hice mi especialidad o tengo mucha experiencia, 5 años, por ejemplo, en atención primaria, atendiendo pacientes, bueno, voy a lanzarme con servicios más complejos. Así entonces, ¿cómo se organizan estos servicios profesionales? Como comentaba, están los servicios básicos, intermedios y avanzados, donde mientras más voy subiendo, por supuesto, en la pirámide, más complejos se vuelven, requieren más recursos y también más competencias del químico farmacéutico. O sea, solamente químicos farmacéuticos bien capacitados pueden hacer avanzados versus los básicos que pueden ser realizados por un recién titulado, por ejemplo, algo que es mucho más accesible. ¿Cómo son estos servicios farmacéuticos básicos entonces? Son justamente estos servicios que se generaron para farmacéuticos que tuviesen poca experiencia o que requerían poco tiempo o poca preparación, ¿ya? Se recomienda hacerlo donde, en un centro donde soy el único farmacéutico, donde vengo recién llegando, donde no había un químico farmacéutico antes que yo o donde tuvieron una muy mala experiencia porque ese farmacéutico, de repente cometemos errores como ponernos muy pesados, ser policía, empezar a retar y pelear mucho con los médicos, entonces nunca tuvo una buena relación. Si vemos eso, claramente nos conviene partir con estos servicios para empezar a generar confianza con los médicos y con el equipo clínico en general. Entonces, ¿qué características tienen? Son de fácil implementación, difunden el rol, me empiezan a conocer como químico farmacéutico. A nosotros como profesión, muchos colegas se lo van a comentar de distintas áreas, no nos conocen tanto, ¿ya? Nosotros conocemos muy bien entre nosotros lo que hacemos, pero un médico, una enfermera, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, el farmacéutico es el que está en la farmacia. Eso es lo que dice básicamente el profesional de forma automática, un técnico, no entiende muy bien cuál es nuestro rol. Por tanto, haciendo estos servicios básicos en un ambiente medio adverso o donde no me conocen, permiten justamente que empiecen a entender cuáles son mis competencias como farmacéutico y cómo puedo aportar al equipo de salud. ¿Qué servicios básicos hay? El más básico es la dispensación. Nosotros en Chile en general no dispensamos. En España se ocupa más, por ejemplo, este servicio, en otros países, siendo excepciones acá en Chile, por ejemplo, como les pongo ahí, VIH. ¿Ya? En este país, ¿cierto? Bueno, en América en general, a través de la OPS, está garantizado el tratamiento para pacientes con VIH, ¿cierto? Y la dispensación se recomienda que le haga el farmacéutico y el seguimiento también, porque son pacientes que si dejan de tomar sus medicamentos, pierden, primero, el virus puede mutar y volverse resistente a los medicamentos, y por otro lado, se descompensan fácilmente. En cambio, el otro panorama es que un paciente con VIH actualmente con buen tratamiento que siga adecuadamente esto puede quedar con copias indetectables, por ejemplo, en la mayoría de los casos, pero depende netamente de que sea un buen tratamiento y de que esté adherente, que siga la terapia como corresponde. Por tanto, por eso se recomienda que en estos pacientes de alta complejidad, pongo ahí taco también en algunos lugares, que es la terapia anticoagulante, por ejemplo, cáncer y otras patologías donde los medicamentos son muy, muy críticos, ahí sí se recomienda que el farmacéutico sea quien dispensa, entregue y eduque a la persona en el uso de ese medicamento. En el caso de atención primaria, nosotros los farmacéuticos en general no dispensamos, al menos que nos falten, no sé, tenemos 5 técnicos en la farmacia, nos faltaron 3. Estoy colapsado, tengo una fila gigante de gente, bueno, me pongo a dispensar. Pero como parche, en cierta forma, como una labor asociada porque no tengo personal, que es lo mismo que pasaría en una farmacia si faltan los auxiliares. Pero en general no lo hacemos en atención primaria nosotros. Supervisamos el proceso, pero no lo hacemos directamente nosotros. Otro servicio básico es la validación de recetas, ¿cierto? Que es prácticamente aplicada más que nada en hospitales. En muchos hospitales, o en la gran mayoría, las recetas que van a pacientes hospitalizados pasan bajo validación del farmacéutico. El farmacéutico está en la farmacia del hospital, de hospitalizado, y le llega receta, revisa, da el visto bueno, se entrega al servicio clínico. Revisa, da el visto bueno, se entrega al profesional que viene a buscar. Revisa, si es que encuentra algo malo, la devuelve y no dispensa. Y se le avisa al médico y farmacia avisa que este medicamento no es para esta patología, la dosis está demasiado alta, hay un error en la receta, es un medicamento controlado y viene mal llenada la receta, por ejemplo. Ese tipo de cosas van validadas con el aporte del farmacéutico. Aquí ya permite buscar, insisto, problemas de prescripción. Por ejemplo, podemos ver la edad a un paciente pediátrico y venga un medicamento que no se puede usar en niños, por ejemplo, una quinolona, no sé,
que es muy pequeño por temas de desarrollo. Esas cosas podemos intentar frenarlas y ahí es nuestro deber, ¿cierto?, revisar y ver que justamente es un uso inadecuado del medicamento y lo podemos frenar ahí. Esto es uno de los servicios que se hace bastante en hospital en general. Y ahí, por eso hay tantos farmacéuticos en los hospitales en general, porque imagínense la cantidad de recetas que llegan al día en un hospital. Por tanto, revisar todas esas recetas requiere bastante recurso humano. Después hay otro servicio básico que es la conciliación. Es algo muy común, lamentablemente, en nuestro sistema de salud no integrado. Nosotros tenemos atención primaria, que somos nosotros. Después está la atención secundaria, que son los CDT, los CRS, los centros de especialidades. Y después está la atención terciaria, que son los hospitales, ya, o las clínicas, o este nivel más complejo. Resulta que los tres niveles en general no usamos el mismo sistema de recetas. Por tanto, muchas veces el médico de especialidad le deja un medicamento que el paciente ya retiraba en el consultorio o en el CESFAM. Por tanto, el paciente se está tomando 2 veces el mismo medicamento. Y eso pasa. Puede sonar medio ridículo en esta época tan moderna, pero pasa por incompatibilidad de los sistemas informáticos o por falta de preocupación muchas veces. Por tanto, el farmacéutico en este servicio, ¿qué hace? Toma al usuario y dice, a ver, ¿dónde se atiende usted? Yo me atiendo en el Hospital Sotero del Río, en el CEFAM Padre Manuel Villaseca, y al mismo tiempo me voy a un control particular con un cardiólogo de Integra Médica, por ejemplo. Entonces, tiene 3 recetas. Entonces, el farmacéutico toma esas 3 recetas y hace una conciliación. En el fondo, las aúna en una sola y dice, a ver, este medicamento está repetido, este es incompatible con el otro, por ejemplo, toma atenolol acá y acá toma carvedilol, o sea, tiene doble beta bloqueador. Eso pasa muchísimo, aunque sí, insisto, suena un poco absurdo en esta época, y por tanto se comunica con estos niveles de atención y corrige las recetas. Esa es la idea, para que el usuario lleve solo una vez cada uno de los medicamentos y no corra un riesgo de intoxicación o de un efecto adverso más o menos severo por problemas de duplicación. Así que la conciliación es un servicio bien importante, bien interesante, pero no requiere mucha capacitación, por eso es un servicio básico. Por último, está la revisión de la medicación sin entrevista en general, que es un servicio que viene del Medication Review, que también es una prestación más que nada a nivel de Gran Bretaña, que salió cerca del año 2000, 2010 y se empezó a difundir. Esta prestación lo que hace es que yo reviso la receta, ¿cierto? Pero además reviso el registro clínico. Todos tenemos una ficha clínica electrónica en general en los centros de salud. Casi en ningún lugar se ocupan fichas de papel, esa carpeta donde está las metido. Prácticamente por norma ahora todos tenemos que tener ficha electrónica y ahí va todo el historial clínico del paciente. Por tanto, el farmacéutico tiene a disposición, como trabaja en atención primaria en el centro de salud, la receta, pero además tiene la ficha del paciente. Entonces yo reviso, nos pasa mucho, un paciente intolerante a los diuréticos para la hipertensión, que puede que un médico nuevo no tiene idea, le deja un diurético igual y nosotros al ver la receta y ver la ficha para atrás nos damos cuenta que el paciente ya tenía un registro de uso diurético, pero sale que no lo tolero. Entonces, ese tipo de información la tenemos disponible en la ficha clínica y podemos hacer justamente intervenciones. Decir al médico, sabes que esta receta tiene este error, sabes que este usuario necesita un medicamento adicional o este medicamento usa muchos medicamentos inútiles y por tanto hay unos cuantos que podemos eliminar y se trabaja directamente por tanto con el prescriptor. Nosotros no sacamos la prescripción, sino que es una sugerencia. Ahora podemos ser muy persuasivos, por tanto, en general nos hacen caso si estamos bien preparados o si ya confían en nosotros, por tanto, vamos a conseguir cambiar la prescripción farmacológica de estos usuarios. Posteriormente están los servicios profesionales intermedios, ¿cierto? Que tienen un poquitito más de competencia y se ocupa un poquitito más de recursos y horas del farmacéutico. Dentro de esto, se recomiendan cuando yo tengo un poco más de confianza. Por ejemplo, llevo 6 meses ya con los servicios básicos, los médicos empiezan a confiar en mí, me preguntan las posologías, me llaman, hoy sabéis que tengo un niño, tengo que darle amoxi en jarabe, ¿cuánto ml le doy? O son gotas, ¿cierto?, de ácido valproico, ¿cuántas gotas le doy para la dosis? Esas cosas ya demuestran que los médicos empiezan a depender más de nosotros. Ahí es una buena señal para ya empezar a saltar a los servicios intermedios. O sea, ya arriesgarme a hacer algo más complejo. Además que yo ya tengo más competencia clínica porque en ese intertanto estudié, me leí las guías clínicas, me leí bases de datos como UpToDate, Micromedex, ¿cierto? Medscape, etc. En el fondo me siento más capacitado, por tanto también me atrevo a hacer intervenciones más complejas. ¿Qué hago acá más que nada? Me vuelvo un poco más autónomo, empiezo a buscar por mi propio medio, ¿cierto? Busco problemas y empiezo también a trabajar con el equipo clínico en las soluciones. Uno de los ejemplos más comunes de los intermedios son las educaciones, ¿ya? La educación farmacéutica, como toda intervención educativa en atención primaria, es una de las razones importantes y primordiales de la atención primaria. Recordemos que seguimos el modelo de salud familiar,
que es un modelo comunitario, ¿cierto? Obviamente del grupo familiar, etcétera, donde la educación en salud es muy importante. Por tanto, ¿qué pasa? Que a nosotros como farmacéuticos en general no nos preparan bien para hacer educación. Generalmente somos, excepto algunas excepciones, re malos pedagogos, o sea, somos súper ñoños, sabemos mucho de farmacología, pero un profe que realmente se destaque en saber transmitir adecuadamente esos contenidos son raros, ¿cierto? A todos nos ha pasado, por tanto, esta competencia generalmente tenemos que hacer un curso aparte o tenemos que adquirir experiencia, tenemos que vencer ser tímidos, ¿cierto? Que muchas veces es una característica común de nosotros los farmacéuticos, no atreverme a hablar en público o tener un grupo de 10, 15 médicos que me está escuchando en una presentación. Por tanto, tengo que tener esa competencia, por eso es un servicio más intermedio. Yo necesito esa confianza y esa preparación. Porque si yo hago una educación y me equivoco, claramente que estoy haciendo algo bastante grave. Y los médicos se van a dar cuenta que me equivoqué y después van a perder confianza en mis capacidades. Por tanto, tengo que estar seguros de hacerlo, ¿ya? En general acá, insisto, requiere aparte de todo nuestro conocimiento espectacular en farmacología, requiere habilidades de comunicación, ser asertivo, ¿cierto? La escucha activa, de mantener la atención de los usuarios, ¿cierto? Del lenguaje adecuado, de usar herramientas comunicativas, ¿cierto? De forma adecuada. Y por último, entender lo que es la educación de la salud o educación para la salud, que es toda una rama de ciencia de estudio educativo, ¿cierto? Súper relevante, donde no es fácil educar en salud. No es lo mismo que hacer una clase de cualquier cosa que hacer una clase en salud porque tiene sus pormenores específicos. Así que ahí siempre hay cursos que uno puede tomar, siempre hay diplomados, posgrados, ¿cierto? O cursos de pregrado que para los que son alumnos, por ejemplo, que da la Escuela de Enfermería de la Católica, que sirve justamente para entender un poco cómo funcionan estos modelos educativos y aplicarlos finalmente cuando yo ya me titule. También, porque estoy hablando de educación individual, también están las educaciones grupales que se conocen generalmente como un taller. Los talleres educativos son estos talleres que yo tengo que escribir, que tienen su programación, que tienen un PPT, por ejemplo, que tienen una actividad entretenida, lúdica, una presentación. Entonces yo tengo que saber crear un taller, aplicar un taller, evaluar ese taller, ¿cierto? Y tener la capacidad para mantener entretenido a este grupo, generalmente de personas mayores o de adultos o incluso de niños, adolescentes, los colegas que son más valientes, ¿cierto? Y se dedican justamente a hacer este tipo de educación. Así que es un servicio intermedio muy importante, no tan sencillo de hacer, pero en el cual nos podemos capacitar y podemos generar un impacto muy positivo. Después tenemos las visitas domiciliarias. Existe actualmente lo que se conoce como visita domiciliaria farmacéutica y generalmente acompañamos a otras visitas domiciliarias. O sea, va la trabajadora social, va el psicólogo, va la enfermera, va el técnico, va el médico. Nos acoplamos a esta visita en el mismo vehículo, ¿cierto? En atención primaria, vamos al domicilio del paciente, del usuario, y podemos justamente ver qué medicamentos tiene, si tiene enfermedades crónicas, si los consume o no, si es postrado, por ejemplo, si está en dependencia severa, qué medicamentos tiene prescritos. Generalmente los pacientes postrados y sus cuidadores tienen bolsas y bolsas de medicamentos que alguna vez usaron y que las tienen ahí por si acaso, entonces enseñarle cómo eliminar esos medicamentos, cómo están las prescripciones, cómo se ha sentido directamente. En el fondo, llevar nuestra prestación farmacéutica, obviamente, al domicilio, especialmente en usuarios complejos. No le vamos a hacer visita domiciliaria farmacéutica a todos los que ocupan medicamentos. Generalmente ponemos filtros, los que ocupan 9 medicamentos o más, 7 medicamentos o más, pero son postrados, por ejemplo, paciente con polifarmacia, pero que además tiene una condición de salud más grave. Entonces, en ese sentido, vamos y hacemos visitas domiciliarias junto con el resto del equipo. Después están los servicios de adherencia. La adherencia terapéutica, ¿cierto? Que es esta capacidad del usuario de seguir el tratamiento según lo que se acuerda junto al paciente, pero educar en adherencia terapéutica no es sencillo. Y de hecho lo sabemos porque las enfermeras, que son muy buenas educando, porque ellas tienen competencia igual que los nutricionistas para educar, se los enseñan en la malla, no son tan buenas en educar en adherencia, ¿ya? El taller de insulinoterapia, por ejemplo, cada vez que nosotros iniciamos insulina en un usuario con diabetes, siempre tienen un control con enfermera o nutri con el uso de insulina. Primer control donde le enseña cómo pincharse, etc. Lamentablemente hemos visto hacia adelante que esos usuarios ocupan de todas formas mal la insulina. No es culpa de la enfermera, porque muchas veces no tiene las competencias, muchas veces en medicamentos específicos, pero también porque el usuario necesita más educación todavía, más que un control en un principio y nunca más. Por tanto, ahí es donde nosotros como farmacéuticos podemos educar, podemos intervenir y podemos, ¿cierto?, enseñarle la importancia del tratamiento farmacológico a las personas, ¿ya? La gente hipertensa que piensa que tuvo hipertensión hace 5 años porque se la diagnosticaron y según ellos ya no tienen hipertensión, desconociendo que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Lo mismo la diabetes. Bueno, enseñarle la importancia de usar siempre sus medicamentos porque son patologías difíciles. O sea,
la gente entiende que si tiene cáncer y no se toma los medicamentos, va a fallecer pronto. O sea, lo tienen claro en general, dependiendo del cáncer. Pero en hipertensión, si yo no me tomo los medicamentos, me duele la cabeza, me siento mal, llego a la urgencia, pero pueden pasar 5, 10, 15 años cuando recién me dé un infarto o una ACV. Entonces, nosotros como seres humanos no pensamos en un tiempo de 5 o 10 años, pensamos en el mañana, con suerte, o sea que generalmente en el hoy día. Por tanto, esa dificultad adicional es la que necesita la competencia del farmacéutico para justamente reforzar contenidos de medicamentos, importancia de los tratamientos, riesgo de las patologías. Un hipertenso no controlado no solamente le da un infarto, también le da enfermedad renal, y la gente a la enfermedad renal sí le tiene más susto con la diálisis, ¿cierto? Siempre, pero la gente sabe lo grave que es un paciente en diálisis, por tanto, tenemos herramientas educativas, no asustando a la gente, pero sí de cómo explicarle de que los medicamentos son importantes. Después está la revisión de la medicación con entrevista, que a diferencia de la anterior, obviamente lo único que agrega es una entrevista adicional. Entonces yo reviso la receta, reviso la ficha clínica del usuario y además lo cito a una entrevista corta de 15 a 20 minutos. ¿Para qué lo cito a entrevista? Porque necesito preguntarle principalmente de adherencia. Necesito preguntarle cara a cara, ¿se toman los medicamentos? Y que me diga a mí, no sabe que no me los toma. A pesar de que en la ficha dice que se los toma. Ya porque a los médicos, en general a las enfermeras, los pacientes les dicen que sí, que sí, que sí, para que no los reten, porque muchas veces de verdad los retan. Pero a nosotros generalmente cuando le empezamos a decir, ¿sabe qué? Yo no lo voy a retar, no le vamos a acusar al médico, etcétera, nos dicen, no, la verdad es que yo no le dije al médico, pero de estos 6 medicamentos yo me tomo 2. ¿Y cuáles se toma? Este. ¿Y por qué no se toman los otros? No, es que este me hace mal y este no me gusta porque una vecina me dijo que se lo empezó a tomar y le hizo mal. Todas esas cosas es la oportunidad para detectar problemas de adherencia y buscar educar a la persona. Después nos juntaremos con el médico y le contaremos lo que hablamos con el usuario y haremos las intervenciones de la receta que tenemos que hacer. Así que es bien interesante. Este servicio se hace mucho en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, donde se financia, por ejemplo, que una vez al año o cada 6 meses, si el paciente es muy grave, el farmacéutico tenga un control de 20 a 25 minutos con el paciente, ¿cierto? Para buscar esta información de adherencia. Puede intervenir y después hacer cambios con el médico en su prescripción. Así que es un servicio muy popular a nivel internacional y bastante importante del impacto que puede tener en la salud de las personas. Por último, tenemos los servicios profesionales avanzados, ¿cierto? Que son muchos menos, son más breves, donde está la necesidad de ser más experto. La verdad, no requiere ser un experto total y una eminencia para poder hacerlo, pero la verdad es que se requiere de un punto de vista de responsabilidad, mucho más competencia, mucho más conocimiento. O sea, no basta con simplemente haberme leído en 5 minutos el algoritmo de presión arterial con los medicamentos, sino que tengo que haberme leído las guías clínicas, entender, haber atendido usuarios con hipertensión antes, ¿cierto? Para entender las problemáticas y ya hacerme cargo totalmente de un paciente. Por tanto, tiene que ser un farmacéutico que ya lleva un par de años en atención primaria atendiendo usuarios, que hizo un diplomado, que hizo un posgrado, que hizo su tesis y su profundización profesional en esta área, ¿cierto? Por tanto, tiene mucha competencia clínica, mucha competencia interpersonal, educativa, con los médicos, etcétera. Por tanto, se va a lanzar a hacer un servicio mucho más complejo. Estos servicios, por supuesto, que requieren más tiempo. O sea, si los anteriores duraba 20 minutos el control, estos duran 40, 30, una hora, ¿cierto? Con respecto a la duración de un control. Por tanto, es mucho más largo y si es más largo, cuesta más recursos, porque el farmacéutico yo tengo que pagarle, ¿cierto? Mientras más horas trabaja, más le tengo que pagar, por tanto, se vuelve más caro en cierta forma. ¿Qué hago yo, por tanto? Lo reservo para usuarios más complejos. Nosotros en atención primaria tenemos usuarios más complejos que el regular, o sea, el adulto mayor hipertenso, diabético con colesterol alto, epilepsia, es común. Aunque suene raro, hay muchos. Y muchos de ellos también controlados, con buenos medicamentos, alcanzando sus metas, etcétera, y se sienten bien. Pero los que no, y que además tienen 5, 6, 7 enfermedades más y que ocupan 12, 13 medicamentos, claramente son mucho más graves y caen en el grupo de estos servicios avanzados que requieren más preparación. El más conocido y el que nosotros justamente tenemos en Chile como servicio avanzado es el seguimiento farmacoterapéutico, ya que es una especie de revisión de la medicación continua, donde el paciente ya no lo veo una vez al año, una vez cada 6 meses, sino que lo veo una vez al mes, una vez cada 3 meses, dependiendo de la necesidad que tiene el farmacéutico de seguir controlándolo. Aquí yo me vuelvo un profesional directo con el usuario y pasa a estar bajo mi control. Ya es un término que nosotros conocemos en atención primaria como población bajo control. O sea, es parte de los usuarios que son permanentemente míos, en cierta forma. O sea, yo sé que el próximo mes me toca control con la señora Juanita, la semana siguiente con el señor Pedro, ¿cierto? Porque son usuarios comunes nuestros. ¿Significa que yo los voy a ver para siempre? No.
Obviamente va a llegar un momento en que los voy a dar de alta, porque ya hice todo lo que pude hacer, porque ya está bien el usuario, se siente mejor, y porque yo necesito ver más usuarios. Y tengo un límite de personas que puedo ver al mes, por tanto, tengo que dar de alta algunos, ¿cierto? Para volver a tomar usuarios que pueden ser más complejos que ellos. Por tanto, es un servicio muy interesante que requiere al menos 3 entrevistas, requiere más conocimiento, requiere más preparación con posgrado, diplomado, etcétera, lo que requiera, ¿cierto? Pero es el que mejor resultado tiene. Nosotros, de hecho, hicimos un estudio que se llama Polaris, que eventualmente no sé si Cristian ya habrá presentado, pero si no lo va a presentar, asociado a farmacéuticos en atención primaria que hacían seguimiento farmacoterapéutico y descubrimos que, ¿cierto?, que sabíamos que pasaba en otros países y acá lo reafirmamos, que los usuarios se compensaban más, alcanzaban mejor su meta terapéutica y se sentían mejor. Además, incluso demostramos un ahorro para el sistema de salud al momento de hacer esto. Por tanto, fue un estudio bien importante y ha contribuido harto también para que haya más farmacéuticos en atención primaria, porque le mostramos al Ministerio de Salud que poniendo farmacéuticos a hacer este servicio, tenemos mejores usuarios hipertensos y diabéticos que no se descompensan tanto, no caen tanto a la urgencia, no caen hospitalizados, por tanto se ahorra recursos del punto de vista hospitalario. Así que un servicio muy importante. Tenemos una guía mensal que se las voy a mostrar que escribimos con Cristian, ¿cierto? Antonio Ahumada y otros farmacéuticos que trabajamos ahí en conjunto, justamente con formación en atención primaria. Pongo acá en negrita un mensaje muy importante. No todos los usuarios son candidatos porque, insisto, es un servicio complejo para usuarios complejos. Una persona que ocupa 3 medicamentos y que está bien, ocupa 5 medicamentos, pero está perfectamente bien de la vida y los medicamentos están bien prescritos, yo no lo voy a meter a seguimiento. ¿Qué le voy a hacer? Una revisión sin entrevista, por ejemplo. Un servicio clínico más sencillo, porque este servicio que ocupa más tiempo y es más complejo, lo guardo para usuarios complejos, difíciles de seguir. Por último, voy a hablar de los 2 servicios que no están en Chile todavía. Esperemos que pronto se empiecen a hacer modificaciones legales y todo, ya podamos hacerlo, que son la prescripción y la deprescripción farmacéutica. O sea, prescribir medicamentos ya directamente, no solamente hacer sugerencias. Esto ya está plenamente adoptado en algunos países como del Reino Unido, como Inglaterra, como Canadá. En Australia se está empezando a incorporar, en Alemania, en algunos estados de Estados Unidos. Por tanto, los países desarrollados con más potencia en farmacia ya lo están haciendo. Ya dicen, a ver, tenemos farmacéuticos bien capacitados, les ponemos un curso de capacitación de 6 meses, un año, para que aprendan a prescribir y después los ponemos a prescribir adicionalmente. ¿Reemplazamos a los médicos? No. Nosotros no diagnosticamos, y eso se los quiero dejar súper claro. El farmacéutico jamás se va a meter en un diagnóstico porque no es nuestro fuerte. Una vez que el diagnóstico está realizado por el médico a cargo, ¿cierto? Ya sea un especialista o médico general, ahí entramos nosotros, ¿cierto? Ah, ya, este usuario es hipertenso, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para hipertensión? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para diabetes? Para la epilepsia, para el hipotiroidismo, para la artritis reumatoide, ¿cierto? Todas estas patologías que ya están demostradas bajo exámenes, bajo diagnóstico médico, bueno, ahí apoyamos con prescripción. No diagnosticamos y por eso hay que dejar siempre claro que nosotros no estamos para reemplazar ni robarle la pega a los médicos ni pelear con ellos. Es un equipo de salud. El médico diagnostica y prescribe probablemente la primera dosis. Nosotros seguimos con eso, vamos ajustando tratamiento y vamos ajustando dosis junto con la enfermera que educa, ¿cierto? Y apoya en otros aspectos, la nutricionista que hace evaluación nutricional, el kinesiólogo que hace aspectos de actividad física, ¿cierto? Y de rehabilitación, y así todo el equipo de salud participa y tiene su rol. Pero insisto, nosotros no reemplazamos a los médicos, sino que apoyamos justamente en esta labor por nuestra expertise en medicamentos. O sea, todos los médicos que saben de esto nos dicen ellos, ustedes son los expertos en medicamentos. Ustedes díganos a nosotros qué es lo que más se recomienda para este tipo de usuarios, ¿ya? Así que es algo que esperamos que pronto, hay proyectos, hay ideas, hay temas del colegio, de farmacéuticos, hay temas de ministros de salud, de distintas autoridades, ¿cierto? Y organizaciones y ministerios de salud que le ha interesado que el farmacéutico se prepare un poco más, que saque una especialidad, por ejemplo, y después ya pueda prescribir medicamentos adicionales. Bueno, este programa de los farmacéuticos ambulatorios, ¿cierto? Está en expansión actualmente. Acá les pongo un ejemplo en Reino Unido. Esta figura se conoce como General Practice Pharmacies o GP Pharmacies. Partieron con 300 farmacéuticos el año 2015. Después iban en 1.800 el 2018, 2.500 2019 y actualmente el 2023 ya van cerca de 3.500. O sea, es un programa que se ha expandido de forma exponencial porque pusieron farmacéuticos clínicos en distintas consultas de atención primaria a prescribir en diabéticos, hipertensos, crónicos, y se dieron cuenta que los usuarios se compensaban más, ¿ya? El farmacéutico logramos una conexión en cierta forma más confiable con el usuario con respecto a la adherencia. La gente nos cree más,
todavía al menos nos piensa que sabemos más de medicamentos, que entendemos más de farmacología, por tanto nos hace más caso muchas veces, o le optimizamos el tratamiento de mejor forma. O sea, a la gente le encanta que le saquemos medicamentos, por ejemplo. Muchas veces los médicos, cuando no se involucran bien en el tratamiento, lo que hacen es agregar. Prescriben, 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 prescriben. El paciente que tomaba uno termina tomando 6 medicamentos en un año. Entonces, nosotros vemos que muchos de medicamentos no son necesarios, le decimos al usuario y al médico, lo acordamos, ¿cierto?, que no es necesario, lo eliminamos y el paciente entiende de que, chuta, que bueno, ya en vez de tomar 6 me tengo que tomar 4, pero esos 4 se los tiene que tomar sagradamente. Eso sí es importante y ahí es donde nuestro rol es muy protagónico. Así que acá les dejo algunos países, los mismos países que comentábamos, donde ya se está haciendo esto y esperamos que en 5 a 10 años ya podamos estar hablando al menos de algunos pilotajes, alguna experiencia en alguna parte con respecto a tener farmacéuticos clínicos con la especialidad prescribiendo medicamentos, ¿cierto?, en nuestros centros de atención primaria. Bueno, ¿cuáles son, hablando ahora de lo que es el rol de atención primaria clínico actual en Chile, ¿cierto? Nosotros hacemos servicios profesionales farmacéuticos, sí, y tenemos un registro. La atención primaria tiene un aspecto que se llama REM, ¿cierto? Que es el registro estadístico mensual, donde se registran todas las prestaciones de salud que hace un profesional médico, enfermero, kinesiólogo, matrón, etcétera, ¿cierto? Bueno, ahora aparecemos nosotros. Antes ni siquiera aparecíamos en este registro, ahora sí estamos. ¿Y cómo aparecemos? Con estos servicios, ¿ya? En esta planilla del REM, que es el REMA 04 de actividades, ¿cierto? Están los servicios farmacéuticos y están todos estos servicios o gran parte de ellos que comentábamos antes. Revisión con entrevista, revisión sin entrevista, conciliación y educación, seguimiento farmacoterapéutico. Farmacovigilancia también, reportar reacciones adversas, reportar fallas de calidad de medicamentos y eventos adversos asociados. Por tanto, estamos considerados como prestadores de salud en los centros de salud y tenemos nuestras propias prestaciones o controles de salud. Ya sabemos que el paciente puede tomar hora en alguno de estos servicios, por ejemplo, y puede decir, yo tengo hora para seguimiento farmacoterapéutico para el próximo jueves con el farmacéutico, por ejemplo. Así que fue un paso bastante grande que hicimos cerca del 2018. Antes estaba más disgregado, ahora lo pusimos un poquitito más concreto con respecto a los servicios. Bueno, ¿por qué nos importa y por qué la relevancia del rol del farmacéutico en la atención primaria desde el punto de vista clínico? Porque tenemos un muy buen impacto. O sea, la evidencia está acumulada a nivel internacional. Nosotros también producimos nuestra propia evidencia con el estudio Polaris de que teniendo farmacéuticos en la atención primaria, optimizando tratamientos, al menos en patología cardiovascular, generamos mejores resultados de salud para el país, hay menos mortalidad cardiovascular y hay menos gastos de salud, lo cual son aspectos muy relevantes para sistemas de salud como nosotros, principalmente FONASA, donde los recursos siempre escasean, por tanto, cualquier intervención que genere ahorro, por supuesto que es bienvenida, y el Ministerio entendió esto y nos apoyó con estas prestaciones farmacéuticas. ¿Ya? Por ejemplo, a partir ya del año 2017 trabajamos en la guía de salud cardiovascular, y esta salud cardiovascular ya incluía por primera vez al farmacéutico como parte del equipo. No como el equipo base sigue siendo médico, enfermera, nutricionista, TENS, pero nosotros ya aparecíamos nombrados. Antes ni siquiera existíamos en la guía de atención primaria. Por tanto, este fue un paso gigante donde ahora los colegas dijeron, miren, yo aparezco en la guía, así que si yo les digo que este medicamento para hipertensión no es útil, por favor, tómenme en consideración, y empezó a abrirles campo a los colegas también. Después empezaron a salir otras recomendaciones, por ejemplo, esta recomendación donde salía que el farmacéutico, esto lo leen otros profesionales, médicos, enfermeras, genera optimización y mejores resultados de salud. Por tanto, ya empezaron a salir recomendaciones de incorporarlo. ¿Cuál era el rol? El rol, ¿cierto? Optimizar este tratamiento, realizar atención farmacéutica mediante servicios profesionales, ¿cierto? Que ya estaban definidos en el REM. ¿Ya? ¿Qué servicios se destacaron? El seguimiento, como les comentaba, gestionar clínicamente la farmacia y capacitar al equipo. Como les comentaba, nuestro rol también es capacitar a los médicos. Uno puede pensar que es un poco contraproducente capacitar a un médico en medicamentos para la hipertensión, pero de verdad muchas veces no saben bien o no están actualizados o no están bien interiorizados, porque es imposible que aprendan todo. No es porque sean malos o porque no, sino que es imposible. Por tanto, nuestro rol es capacitarlos a ellos también. Porque si yo al grupo de médicos del CEFAM, que son 25 médicos, los capacito a todos en hipertensión, ¿qué va a pasar? Que los médicos solos van a empezar a encontrar errores y a cambiarlos, a mejorar. Entonces, claramente tiene un muy buen impacto y es un cambio que yo puedo generar. Este es el manual de seguimiento que yo les comentaba que escribimos, ¿cierto?, junto al profe Cristian Plaza, a la universidad, al farmacéutico Antonio Humá, que también ahora es doctor en Sydney, que hicimos el doctorado juntos allá, hicimos el estudio Polaris juntos en Australia. Escribimos este manual, ¿cierto?, para poder orientar a los colegas de atención primaria cómo hacer seguimiento farmacoterapéutico a los usuarios en atención primaria.
Así que eso está en Google, ahí se los dejo, lo quieren buscar y pueden encontrar el manual. Algunos ejemplos, por ejemplo, nosotros entregábamos esta herramienta a los colegas que, cómo encontrar la falta de adherencia. O sea, ¿ya el paciente no se toma los medicamentos? No. ¿Por qué? Porque no quiere, que se conoce como falta de adherencia intencionada. ¿Por qué no quiere? Porque no entiende la importancia de ese medicamento, entonces no lo toma. Porque cree que le hace mal, porque las farmacéuticas son todos conglomerados diabólicos que nos envenenan, ¿cierto? Con Estados Unidos. Hay gente que tiene esos conocimientos, ¿cierto? Erróneos. O porque tienen miedo a los efectos negativos, ya porque le hacen mal o a la vecina le hacía mal, entonces ya no quiere seguir tomándolo y no lo deja de tomar. Pero también está la gente que lamentablemente no puede, y a pesar de que quiera ser adherente, no puede, porque le hace mal, al tomarlo de verdad no lo tolera, porque se le olvida. Gente mayor, gente más distraída, se le olvida. A todos se nos ha olvidado alguna vez tomarnos el antiinflamatorio o el antibiótico, en el caso de las mujeres el anticonceptivo, ¿cierto? Se olvida mucho este tipo de medicamentos, por tanto, personas mayores que tienen 5, 6, 10 medicamentos al día, claro que se les va a olvidar. Por tanto, ahí es mucho lo que podemos tratar de hacer. O le cuesta administrarse, no se sabe pinchar insulina, por eso es no adherente, porque a pesar de que sabe la importancia y se quiere pinchar, se pincha mal o no sabe pinchar, se le da susto y deja de administrarse el medicamento. Así que este tipo de esquemas son los que están en el manual de seguimiento y es justamente lo que apoyamos a los colegas para poder entender un poquitito más cómo hacer las intervenciones. Esto es evidencia que hemos producido, ¿cierto? Esto fue un metaanálisis del año 2019 que salió en la Revista Americana de Cardiología, donde demostramos que estos servicios farmacéuticos, ¿cierto?, mejoraban los resultados cardiovasculares de los pacientes. O sea, revisamos un montón de estudios y estos estudios demostraban el impacto del farmacéutico. Y acá está la revisión sistemática que hizo Antonio en este caso, donde hizo lo mismo, pero en la parte económica. Y él demostró que la intervención del farmacéutico, la gran mayoría, es costo efectiva, o sea, produce un ahorro y un mejor efecto clínico para el sistema de salud. O sea, juntando estas dos publicaciones, nosotros pudimos también convencer al ministerio de, sabes que tienes una prestación que sale finalmente más barata a largo plazo y que tiene mejores resultados en mortalidad cardiovascular, en hipertensión y en diabetes, por ejemplo. Así que esa fue la base también y el resultado final para el estudio Polaris. Bueno, ¿por qué nos importa tanto el farmacéutico en APS? Tenemos ventajas asociadas a FOFAR. FOFAR, este fondo de farmacia, sigue aumentando cada vez más la dotación de farmacéuticos. O sea, de estos 600, insisto, ya vamos cerca de 800 farmacéuticos o incluso cerca de 900, dependiendo de la fuente. Además, este es un tema bien importante. Hay muchos farmacéuticos que les gusta el área clínica y que siempre quisieron ser farmacéuticos clínicos, pero está saturado el campo hospitalario. Hay que ser súper honesto. No hay cargos muchas veces para ser farmacéutico clínico en hospital. Entonces, estos colegas, en general, ¿qué pueden encontrar? Que en atención primaria pueden hacer mucha actividad clínica. Ya no, claro, en el antimicrobiano, en la vancomicina, ¿cierto? En el imipenem, etcétera, las intervenciones clínicas más en paciente crítico, sino que en un paciente con hipertensión, con diabetes, con las dosificaciones, con educarlo en usarlo adecuadamente. Hay mucha intervención clínica, que claro, no es en paciente crítico, pero sí en paciente ambulatorio, por tanto, hay muchos colegas que han encontrado un nicho bien interesante que les permite hacer actividad clínica sin necesidad, ¿cierto?, de estar peleando por algún cargo en hospital, que la verdad son muy, muy escasos. ¿Ya? Esta incorporación del farmacéutico al programa de salud cardiovascular y además nuevas incorporaciones de fármacos. O sea, además los farmacéuticos, como estamos ahorrando dinero en recursos de fármacos, estamos optimizando ese medicamento en un medicamento más moderno. Por ejemplo, ahora tenemos viltarliptina en diabetes. Tenemos muchas comunas que estamos incorporando empagliflozina, que es un inhibidor SGLT2 muy caro en diabetes, pero como hemos logrado ahorrar recursos en otros lados, tenemos recursos disponibles para estos medicamentos más modernos, más efectivos, pero más caros. Así que todo esto ha significado como un campo bien fértil para el farmacéutico en atención primaria. También salió un programa que se llama Estrategia de Cuidado Integral Centrado a las Personas, para no leer el número completo, o ESICEP, que diseñamos junto al Ministerio de Salud, donde vemos al usuario de una forma integral, ¿ya? Uno de los problemas principales de la atención primaria es que si la persona tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene hipotiroidismo, tiene epilepsia y tiene depresión, lo vemos para cada una de esas patologías. O sea, la persona puede estar viniendo en 3 meses, venir 4 veces a control, lo cual ocupa mucho recurso médico, y el recurso médico siempre escasea, pero es poco claro para el paciente. Lo que yo les comentaba con la conciliación, el paciente de repente tiene una receta para cardiovascular, una receta de salud mental, una receta de hipotiroidismo, una receta de artrosis, tiene 4 recetas, entonces se enreda, se pierde, se toma alguno, no se toma todos, y eso es muy malo para el usuario. Por tanto, este modelo lo que busca es atender una vez, por ejemplo, cada 3 meses o al mes al usuario, un control más largo con el médico, pero que vea todas sus enfermedades,
¿ya? No solamente vea la hipertensión y la diabetes, sino que vea hipertensión, diabetes, depresión y hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, eso busca este programa y es bien interesante. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que aquí nos incorporamos como farmacéuticos, ¿cierto? Donde en los riesgos, según los grupos de número de patologías crónicas, pudimos decir ya, al colega farmacéutico, si usted tiene un paciente de alto riesgo, o sea que tiene 5 enfermedades crónicas o más, hay que hacerle seguimiento o hay que hacerle revisión con entrevista. Entonces, pudimos incorporar al farmacéutico en este modelo de multimorbilidad o de cuidado integral de las personas, ¿cierto? O SICEP. Por tanto, fue un gran paso que pudimos dar y hay muchos colegas que están justamente contratados y participando en este nuevo modelo de atención integral de atención primaria para optimizar el tratamiento farmacológico. Bueno, ya terminando, ¿cierto? Esto le cuento un poco de la red que tenemos en Puente Alto. Nosotros tenemos 8 centros de salud primaria, tenemos 6 SAPU y SAR, ¿cierto? Que es otro tipo de urgencia que necesitan atención primaria, y tenemos también un laboratorio comunal que fue creado por un farmacéutico, ¿cierto? Que es un dato bien interesante. Recordemos que también tenemos colegas farmacéuticos que se dedican al laboratorio clínico. Tenemos farmacia solidaria, tenemos otras unidades, ¿cierto? Donde también nos podemos desempeñar. ¿Y cómo la dotación de farmacéuticos en nosotros en atención primaria? Bueno, estoy yo como subdirector de salud, subdirector técnico. Tenemos una farmacéutica que es Loreto González, ¿cierto? Que es directora de un centro de salud que es el más grande en Chile, así que sé que ella también está invitada eventualmente para dar una charla porque nuestro rol como director de centro de salud también podemos hacerlo. No son solo médicos o enfermeras u otros profesionales, sino que tenemos colegas farmacéuticos que son directores de centros de salud primaria también, así como hay otros que han sido directores de hospitales o de otros recintos. Tenemos 4 colegas que son del equipo comunal de farmacia, que ven estos 8 centros de salud y estos dispositivos extra y compran los medicamentos, gestionan, etcétera. Tenemos una colega que es del equipo de calidad de acreditación en salud, que es otro proceso bastante interesante que revisar. Y tenemos 14 QFs en los centros de salud primaria en 8 centros, de los cuales hay 8 que se dedican solo a gestión y hay 6 que se dedican solo a clínica, lo cual es algo bien importante. Y bueno, somos la comuna más grande en población de Chile, pero también tenemos, por supuesto, el mayor número de farmacéuticos contratados y más involucramiento del farmacéutico en el equipo de salud también. ¿Qué hicimos nosotros para este año? Tenemos una colega también que es coordinadora de servicios profesionales farmacéuticos, que fuimos pioneros en generar metas. Fíjense que primera vez que establecimos metas numéricas para que los colegas, según estos son centros de salud, Alejandro el Río, Padre Manuel Villaseca, San Jerónimo, etcétera, tienen que hacer tanta cantidad al año de este servicio cada uno. Esto es muy bueno porque antes quedaba como al resorte del colega. Lo puede hacer, tiene tiempo, alcanza. Hay colegas que, siendo honestos, son más flojos o que no les gusta tanto o que no tienen las competencias porque no se sienten preparados o porque el director no le da espacio para hacerlo porque no tiene box, ¿cierto? Y no pueden. Bueno, con esto nos juntamos con los directores de los centros. Estas son las metas que tienen que cumplir sus farmacéuticos. Se acordó y se llegó a algo que vamos a tener que cumplir. Y si no lo cumplimos, podemos tener problemas incluso de financiamiento, por tanto es una meta obligatoria. Así que esto nos ayuda ya a dejar de ver los servicios farmacéuticos como algo, un plus, algo positivo, algo piloto, algo experimental, sino que ahora es algo regular de la atención primaria como tal. Todas las prestaciones de atención primaria, médicas, de enfermera, kinesiólogo, bueno, ahora tenemos las prestaciones de químico farmacéutico oficiales en nuestra labor diaria. Entonces, por último, aquí les dejo algo con respecto al tipo de remuneración. Nosotros en farmacéuticos de atención primaria somos empleados públicos dependientes del estatuto administrativo, que es la ley 19.378 de atención primaria. Estos sueldos en general están estandarizados de base, ¿ya? Ahora, lamentablemente las municipalidades tienen un margen de movimiento, por tanto hay colegas que ganan menos y hay colegas que ganan más. Pero el promedio nacional suele ser cerca de 1.700.000 recién titulado entrando a atención primaria bruto. Eso es como lo que gana un colega recién titulado. Nosotros en Puente Alto pagamos un poco más, como 1.950.000, pero hay comunas que pagan menos y hay comunas que pagan 2,5 millones, 2.100.000, 2,3 millones. Por tanto, hay un promedio cercano a 1.700.000, que es lo que se está pagando grado 15, porque como somos empleados públicos, tenemos un sistema de grados donde cada 2 años, como dice aquí, podemos ir, según capacitación y duración del contrato, subiendo de grado a grado 14, grado 13 y aumentar nuestra remuneración bruta, ¿cierto? Base estandarizada. Además, tenemos metas sanitarias. Una vez al año nos pagan, o sea, perdón, nos miden las metas sanitarias del centro de salud y si las cumplimos, que hay metas de hipertensión, diabetes y ciertas patologías, nos pagan un bono cada 4 meses también en atención primaria, no solo a nosotros, a todos los trabajadores de ese centro de salud, ¿cierto? Por haber cumplido ese desempeño exitoso. Así que eso, chicos, les dejo mensaje final. Participen en los voluntariados. La Universidad Católica tiene voluntariados, principalmente trabajos de salud rural. Este era el logo que teníamos en ese tiempo. Yo sé que ya lo volvieron a cambiar.
pero lo importante acá es que tengamos, ¿cierto?, la disposición de entender que nuestra carrera es una carrera de salud. Además somos comunitarios, la farmacia privada se llama farmacia comunitaria porque tenemos contacto directo con la comunidad, donde nos desempeñamos siempre. Ya yo siempre lo comento de esta forma. O sea, si yo soy un farmacéutico de laboratorio que me dedico a diseñar moléculas para que en el futuro sean fármacos, tengo que entender que eso igual lo hago pensando en las personas que van a ocupar ese fármaco después, siempre. ¿Ya? Si después trabajo en el laboratorio, soy la persona que formula ese medicamento y crea el principio activo y después ve la línea de producción, la persona que hace el control de calidad, la persona que vende los medicamentos en su droguería o en su farmacia, y finalmente el farmacéutico de hospital o de atención primaria que le aconseja al usuario cómo utilizarlo y ayuda a la prescripción. Por tanto, lo que hagamos siempre va a tener relación con salud, con la comunidad, con la persona, ¿cierto? Y justamente estos voluntariados como el trabajo de salud rural, en el fondo, permiten tomar esta experiencia, ¿cierto? Y poder después estar, en el fondo uno le sirve para su carrera profesional y se destaca en cierta forma tener esa competencia de conocer la relación con la comunidad y además trabajar con el resto profesional. O sea, la mayoría de estos voluntariados, principalmente TCR, es multidisciplinario, van profesionales, en el fondo no profesionales, alumnos de todas las carreras de la salud, por tanto nos acostumbramos a trabajar en equipo. Eso es lo principal que se adquiere en estos voluntariados, que lamentablemente en el pregrado no se adquieren porque no alcanza el tiempo en 5 años para enseñarnos todo lo que nos tienen que enseñar. Así que eso, resumen final, atención primaria tiene una gran oportunidad de campo laboral, somos el área actual donde más farmacéuticos están entrando todos los años a trabajar porque hay muchos cupos, de hecho yo pudiese tener más farmacéuticos, sí, pero no hay más. Uno hace concurso y no postula a nadie porque no hay farmacéuticos suficientes muchas veces para postular, así que todavía quedan muchos cupos para poder entrar a estos centros de atención primaria, ¿cierto? Sabemos que la atención primaria, como parte basal del sistema de salud, eventualmente va a mutar el rol a lo que les comentaba, probablemente a la prescripción farmacéutica, a la de prescripción, a los servicios más avanzados, por tanto, tenemos que prepararnos para eso. Y siempre recordar, insisto, que la función administrativa, o sea, si soy el farmacéutico que compra los medicamentos en la comuna, de todas formas esos medicamentos los estoy comprando para los usuarios, no porque no quiero que me reten porque quedó en cero el stock, sino que porque si yo no tengo medicamentos, las personas van a empeorar de salud y voy a producir muchos problemas. Así que eso es lo que tengo que siempre ver, que todo lo administrativo tiene que tener al menos un giro, un rol clínico donde yo entiendo que esto tiene una consecuencia clínica final en una persona. Así que eso quería dejar como resumen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad, Francisco, por la increíble charla. Muchas gracias a todos también por haber asistido a la charla. Ahora vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas, que la verdad dejaron varias preguntas en el chat, así que es para que las pueda responder. Bueno, la primera pregunta dice, ¿algún consejo para el manejo de pacientes adulto mayor con alto nivel de ruralidad? Me cuesta lograr la adherencia. ¿Sí? Sí. En general, las personas rurales tienen problemas muchas veces de analfabetismo, especialmente las personas mayores. Es mucho más, en Chile en general somos un país con bajo nivel de analfabetismo, pero en rural se da mucho más. Por tanto, hay que tener en consideración todos estos factores donde yo puede que me quede sin posibilidad de dejarle instrucciones escritas, porque no las va a poder leer, porque no sabe leer, o además personas mayores viven solas muchas veces, o viven con un cuidador, el cuidador no tiene tiempo, entonces nadie le va a transmitir tampoco esa indicación. Y ahí basta la creatividad, pero también metodologías que están escritas a nivel internacional, usar colores, usar símbolos, estrellas, tréboles, diamantes, ¿cierto? Ponerle a las cajas de los medicamentos o a los sobrecitos, hacerle un calendario grande, pegárselo en el refrigerador con las letras grandes o con símbolos. Si no sabe ver la hora, ponerle un reloj que indique, ¿cierto?, las manillas del reloj, a qué hora se los tiene que tomar, educarlo lo más posible, estar encima, simplificar el tratamiento lo más posible para que use la menos cantidad de medicamentos posible para que el riesgo de intoxicarse sea más bajo, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo puedo hacer con un paciente, especialmente en rural, que sabe, yo sé que es mucho más difícil porque la gente tiene un nivel lamentablemente educativo, la verdad, mucho más bajo y le cuesta entender indicaciones. Así que, ahora, ¿qué también podemos usar muchas veces? Plantas medicinales. La gente a nivel de ruralidad ocupa muchas plantas medicinales
y les tiene mucha fe. Y nosotros no tenemos que renegar de eso, porque nosotros tenemos un ramo de farmacognosia y sabemos que hay plantas medicinales que tienen compuestos químicos activos, ¿cierto? Principios activos donde tienen actividad farmacológica. Por tanto, bueno, si no quiere tomar algún medicamento para el dolor de estómago, que se tome un agua de boldo, un agua de manzanilla, ¿cierto? Un agua de bailagüen, que son plantas que tienen evidencia clínica de uso y que la gente va a decir, oye, ¿en serio me está diciendo que tengo una planta? Sí, porque esa planta funciona para eso. Ya como la manzanilla con los dolores menstruales, ¿cierto? Y otro tipo de medidas que yo puedo tomar para justamente mejorar la adherencia en un paciente rural que muchas veces va a priorizar otras cosas. Así que eso. Y lo otro, tengan mucho ojo con los medicamentos externos que los mandan a comprar, porque lamentablemente los médicos particulares, mucha gente se atiende afuera particular, de regiones son bien inescrupulosos. Entonces, vemos a un adulto mayor que con suerte tiene una pensión o que trabaja de campesino, de temporero en alguna parte, que gana muy poca plata y la poca plata que gana la gasta en un medicamento que cuesta 80.000 pesos. Así que ahí también es intervención que podemos realizar y apoyar justamente a estas personas mayores para que se encuentren mejor. Ya, súper. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta dice, ¿para capacitarse más en esta área se necesitan más estudios y o se puede capacitar en el mismo lugar de trabajo? Ambas dos. O sea, si yo hago diplomado, ahora hay hartos diplomados en altas universidades en general, de atención primaria, de servicios farmacéuticos en atención primaria, seguimiento farmacoterapéutico, por ejemplo, se recomienda, sí, porque no nos preparan también en el pregrado para estas cosas en específico. Nos preparan más para la clínica hospitalaria, pero no para la clínica ambulatoria. Así que se recomienda hacer cursos diplomados, sí. Ahora, ¿puedo yo autoformarme? Depende de uno. O sea, la ADA, por ejemplo, que es la Asociación Americana de Diabetes, todos los años saca su guía clínica nueva. Y es una guía clínica de 600 páginas. No tengo que leer las 600, pero la parte de fármacos son 100 páginas. Si yo tengo la preocupación de estar constantemente actualizándome en medicamentos, en las patologías de atención primaria, que nosotros no vemos patologías tan complejas, no vemos VIH, no vemos artritis reumatoidea, no vemos Crohn, no vemos cáncer, no vemos lupus, ¿cierto? Entonces tenemos patologías como diabetes, hipertensión, artritis, artrosis, o sea, hasta cierto nivel, hipotiroidismo, ¿cierto? Depresión, patologías asociadas a salud mental en general, que podemos leernos las guías clínicas justamente asociadas a eso, podemos hacerlo, claro que sí. Y ahí va a depender de su capacidad de estudio. Hay muchas personas que no son capaces de hacerlo, por tanto, por último, hacen el primer curso, toman la conciencia y la capacitación inicial y después ya se preparan solos, ¿ya? Pero en general les recomiendo porque hemos visto todos los ejemplos y finalmente los colegas sin formación, los únicos que les va mejor son los que hicieron su tesis o profundización profesional en esto. Porque obviamente ya tengo 6 meses, 8 meses, un año y medio de formación solo en esto, porque mi tesis o profundización fue en seguimiento farmacoterapéutico en atención primaria para diabetes. Entonces, claro, yo salgo experto en diabetes, porque para poder escribir una tesis sale justamente experto en eso, así que ahí claramente yo no voy a hacer un curso de diabetes después. Entonces, depende mucho finalmente en que hagan su trabajo de especialización, por eso también atención primaria y siempre estamos abiertos a recibir tesistas, de profundizaciones profesionales, lo que haya, porque entendemos que finalmente ganamos nosotros mismos, porque sale un colega titulado que después tiene las competencias que necesitamos y la mayoría de las veces nos quedamos con esos mismos colegas trabajando con nosotros, ya porque los preparamos nosotros mismos. Súper. Bueno, la siguiente pregunta dice, esto va en el contexto de los conocimientos erróneos que había mencionado hace unas diapositivas atrás. Dice, ¿recomienda alguna forma de convencer a un adulto de vacunarse con la quinta dosis de el COVID? Ya, sí, yo le comentaba otra vez a capítulo, yo ahora soy subdirector de salud, entonces no trabajo como farmacéutico, sino que tengo a los farmacéuticos a cargo de la parte clínica, pero además tengo a los médicos, a la enfermera, a todo el equipo, por tanto también estoy a cargo de la vacunación y somos la comuna más grande, así que hemos sufrido harto con el tema de la vacunación COVID principalmente. Frente a eso, las vacunas son medicamentos también. Eso siempre lo peleamos con las enfermeras, que no, que las vacunas de la enfermera, pero las vacunas son medicamentos. A pesar de que tengan una categoría especial, siguen siendo un medicamento, ¿ya? Por tanto, tenemos la expertise para explicarle a las personas qué son los excipientes, cómo funciona una vacuna, que no lo estamos enfermando, especialmente pensemos en las vacunas de quinta dosis que es Moderna Pfizer, que son vacunas de RNA, donde ni siquiera va el virus, porque muchas veces la gente le tenía miedo a las vacunas porque venía el virus muerto y el virus atenuado, entonces yo me podía contagiar, que claro, el riesgo existía, pero era muy bajo. En cambio, con estas vacunas que son de RNA, que ni siquiera es una secuencia, un pedacito de un pedacito del virus,
ni siquiera tengo un virus completo, el riesgo es mucho menor. Es un riesgo más inmunológico, donde la gente reacciona un poquitito mal, o le dan roncha, o tiene algunos efectos. A pesar de todo, las vacunas son súper seguras en comparación, por ejemplo, a la influenza. La influenza tiene más efectos adversos que la de COVID. Entonces, hay hartas formas y técnicas, piénselo como si fuera un medicamento más y estuviesen convenciendo a la gente que se tome la metformina. Es lo mismo. ¿Ya? Es un medicamento que tiene un beneficio muy importante, todavía no ha terminado la pandemia, estamos con índices de COVID que van subiendo, va a empezar la campaña invierno, y si alcanzamos la campaña invierno sin estar vacunados contra la influenza y el COVID, nos vamos a enfermar, porque la gente en campaña invierno siempre se enferma, y en campaña invierno colapsan los SFAM, los SAPU, colapsan los hospitales, entonces no es un buen momento para enfermarse porque no me van a atender rápido. Así que ahí explíquele siempre a las personas que estas vacunas ya se han usado en 1.000 millones de personas, ya no es un experimento del orden mundial ni de Microsoft, ¿cierto? O de Estados Unidos, o de Rusia, o de los chinos, ¿cierto? Con el tema del COVID, todo para controlarnos, sino que es un virus que lamentablemente siempre van a estar saliendo virus de vez en cuando. Ahora estamos con gripe aviar, afortunadamente no tiene contagios de ser humano a ser humano, entonces no es tan riesgoso todavía, pero siempre vamos a convivir con virus que es algo con pandemia, y si tenemos la vacuna, especialmente una vacuna tan avanzada como la bivalente, tenemos que aprovecharla. Ya, súper. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son las habilidades que se necesitan para trabajar en atención primaria? A ver, habilidades en general, primero ganas y entusiasmo, porque se nota cuando alguien llega a atención primaria porque no encontró pega en otro lado o porque quiere trabajar en otra cosa. Se nota, porque la atención primaria es un trabajo bien sacrificado desde el punto de vista anímico, porque la gente reclama que llevo mucho rato en farmacia, que no me atienden, que usted no entiende, que yo no tengo todo el día para estar acá. Entonces, si yo no quiero estar ahí, se nota. Y me voy a aburrir rapidito, y me voy a ir, o voy a hacer de mala gana las cosas. Entonces, lo primero es que me guste y entienda que trabajar en atención primaria implica contacto directo con la persona, ya sea por reclamo, por felicitación, y la gente, no todo es malo, si la gente es súper agradecida, especialmente la gente mayor, te traen cosas, frutitas, pan y todo, uno no siempre puede aceptar todo, porque no es ético aceptarlo todo, pero también la gente se ofende si uno no lo acepta, por tanto, tiene también ese contacto directo con el usuario siempre, así que primero es eso, entender que sí o sí yo voy a tener que hablar con las personas, ya sí o sí, ya sea usuarios o pacientes o médicos o mis técnicos o mis jefes, ¿cierto? Por tanto, sí o sí me voy a tener que relacionar con otras personas. Por otro lado, habilidades comunicativas, saber entrevistar. Hay algunos cursos de enfermería, de algunos cursos de marketing, por ejemplo, que te enseñan a presentar, a entrevistar, a hablar con personas, a llevar el ritmo de una entrevista. Porque también he visto colegas que, por ejemplo, que piensan hacer seguimiento y que están 1 hora y media con la persona. ¿Y por qué están 1 hora y media con la persona, que no es normal? Porque no saben callar a la persona. Una persona mayor, ustedes saben, se pone a divagar, que es como el típico abuelo, ¿cierto?, de los Simpsons, que divaga, divaga, porque son muy buenos para hablar o se vuelven muy dispersos. No se trata de hacerlo callar, se trata de guiar la entrevista de cierta forma para que no se sienta ofendido de que lo estoy interrumpiendo, pero para que entienda de que yo tengo que ver otro paciente después. Entonces no puedo estar 2 horas con usted, tengo que estar máximo 40 minutos que dura el control, porque después tengo otro, y después tengo otro y otro paciente que ver. Así que esas habilidades también son muy importantes, de entrevista clínica, de que si se me pone a llorar un paciente, yo no me pongo a llorar con ese paciente nunca, o aprender a manejar esa angustia, ¿cierto? Ese tipo de cosas que pueden pasar en una entrevista, ¿ya? Y por último, obviamente lo que tiene que ver con competencia clínica, ¿ya? Muchas veces es como que se ningunea que, ay, si son antihipertensivos nomás, pero los antihipertensivos van cambiando y la gente se actualiza y muchas veces no se está actualizando y aparecen nuevos medicamentos y no los estudia bien, no tienen las competencias. Yo he visto colegas que se equivocan muchas veces, lamentablemente, por confiarse mucho de que son medicamentos sencillos, pero en realidad el paciente no era sencillo. Por tanto, tener conocimiento clínico adecuado al menos de estas patologías más prevalentes, que insisto siempre, cardiovasculares, salud mental, hipotiroidismo, que es súper común, ¿cierto? Artrosis y todas estas patologías de atención primaria que son muy, muy, muy comunes. Siguiente pregunta es, igual tiene que ver con un poco con lo que decía de la entrevista, es ¿algún tips de cómo optimizar una entrevista farmacéutica como un usuario? Sí, justamente eso. Cuando yo no me doy cuenta de que no soy capaz de guiar una entrevista y que la persona me interrumpe o me empieza a hablar de su gato o de sus hijos o de su historia familiar que no tiene mucho que ver con el control, es escribir una entrevista que se llama semiestructurada. Que yo escribirme un torpedo en alguna parte o en el computador si estoy con un control clínico así o en una hoja si estoy en otro lado,
¿Qué tengo que saber de este paciente? Yo necesito su información de medicamentos, su adherencia, etcétera, y lo que ustedes quieran hacer en ese control, porque ustedes cada uno sabe cuál es el objetivo que tienen con ese paciente en el momento, porque es su paciente. Escríbanse un torpeo para que ustedes sepan a dónde tienen que llevar las preguntas y qué es lo que cuando termine la entrevista o el control no se les puede haber olvidado. ¿Ya? Ahora, siempre existe una habilidad comunicativa que se llama el resumen, que es súper importante. Cuando yo termino una entrevista de 30 minutos donde el paciente ya se me está aburriendo, se está quedando dormido, yo también estoy cansado, le hago un resumen. Bueno, ¿qué hablamos hoy día? Hablamos de su hipertensión, que ahora acordamos que va a tomar este medicamento. Dígame usted qué entendió de esto. ¿Entendió? Sí, entendí que hay que hacerlo de esta forma. Resumir todo lo que hablamos porque también me va a acordar de que si se me olvida algo. Y aprovecho de darle la información que me falta darle. Así que se llama entrevista semiestructurada porque no es estructurada, porque la estructurada yo voy leyendo una encuesta, punto por punto tal cual. Es semiestructurada porque son pauteos, como lo hacen los periodistas, por ejemplo, que van guiándome en qué es lo que tengo que ir hablando y qué información necesito recopilar. Esa es la mejor forma para que no se me pierda la persona y yo tampoco, porque de repente hay gente muy simpática que uno le dan ganas de conversar y conversar, pero insisto, uno tiene otro paciente después. Por tanto, bueno, siempre el último paciente del día uno se puede extender, eso uno se aprovecha, ¿cierto? Y ahí uno se extiende porque ya es tiempo propio. Pero si uno tiene otro paciente, el otro paciente lo está esperando afuera. Así que no es falta de respeto también estar tanto rato con uno y no dedicarle el tiempo adecuado a los demás. Siguiente pregunta dice, ¿qué tipos de estudios de posgrado y o diplomados sería bueno que realice antes de poder aspirar a realizar seguimiento? Y prescripción o desprescripción en caso de países en los que se puede realizar lo que... Sí, súper buena pregunta. O sea, en los países donde hay prescripción y de prescripción, hay cursos ya de prescripción farmacéutica, de prescripción farmacéutica, entonces uno los puede encontrar. Y de hecho hay unos que son online, por ejemplo, españoles, que uno puede hacerlos desde acá. Ahora, no los vamos a poder aplicar acá, porque legalmente el farmacéutico no puede ni prescribir ni de prescribir. No podemos dañar una receta en cierta forma en general. Pero eventualmente si quieren capacitarse porque es algo bien interesante y les va a dar otras competencias también y además nos permite entender al médico, ¿ya? Porque insisto, nosotros muchas veces somos muy injustos con los médicos, los culpamos de todos los males, pero ellos tienen mucha responsabilidad encima, ¿ya? Mucha responsabilidad. Entonces, ponerse un poquito en ese rol es entender, yo de repente se lo he dicho a los colegas que dicen, no, yo creo que prescribir ya. Hay que entender, colega, que ya no le va a decir al médico que le suba la metformina, usted le va a subir la metformina. Por tanto, si usted se la sube y el paciente le hace mal, es su responsabilidad legal, responsabilidad ética, responsabilidad moral, porque usted le hizo la prescripción y la receta y la firmó. Entonces, eso es una cosa que nosotros como farmacéuticos somos injustos muchas veces y no nos ponemos en el rol del médico con su peso que tienen de la responsabilidad del sistema de salud general. Así que muchas veces es interesante hacer estos cursos de afuera a través online de acá. Y cursos en Chile para servicios hay harto, ¿no? Bueno, somos de la Cato en general todos, por tanto están los cursos que hace el profesor Plaza, yo también participo mucho en esos cursos, así que no voy a hacer conflicto de interés de que se inscriban o no, que son mejores o no, pero hay otros cursos en la Universidad Andrés Bello, en la San Sebastián, en la Chile, en la USACH, están apareciendo cada vez más instituciones superiores que están haciendo cursos en atención primaria y en habilidad clínica, así que ahí hay harta oferta, vean su bolsillo, vean si les gusta el programa, vean si les tincan los profesores, y ahí les recomiendo que una vez al año, siempre uno gaste un poco de plata, es una inversión en uno mismo, páguense un curso, una vez cada 3 años, no más que eso, páguense un diplomado, si quieren hacer un magíster, tírense a la piscina con un magíster, etcétera, pero siempre capacítense, y no siempre solos, porque no todo lo podemos aprender solos, necesitamos muchas veces un profesor o un tutor que nos ayude. Y la última pregunta que hay en el chat es, ¿cómo abordarías la falta de adherencia porque el usuario piensa que somos parte del nuevo orden mundial o cosas así? Sí, hay gente de que habla de las farmacéuticas, que ustedes están coludidos con las farmacéuticas, ¿cierto? Y lo que siempre dice. Bueno, lo que siempre, a mí me ha resultado, porque me ha tocado muchas veces, con pacientes explicarle, a ver, yo decirle, porque la cura del cáncer que usted esconde, yo decía, a ver, usted entiende que el primer laboratorio que venda la cura del cáncer se va a forrar por todos lados. O sea, esa persona y esas personas dueños de ese laboratorio nunca más van a necesitar recursos, ni su familia, ni 10 generaciones, ni 20 generaciones más, porque va a ser tan exitoso y en el fondo tan necesitado, requerido por los gobiernos, por los sistemas de salud, por la gente particular, etcétera, que se van a forrar. Por tanto, es una carrera esta cuestión, no es un acuerdo entre todos, porque el primer laboratorio que lo haga va a ganarse todas esas cosas. Por tanto, hay que explicarle a la gente que la lógica es
No es que nos estén ocultando las curas, es que la verdad todavía no se ha logrado. Y el otro sentido que en la atención primaria nos pasa mucho, que nuestras patologías son crónicas y hay que explicarle a la gente. Usted no se enfermó ayer de hipertensión. Así como se resfrió y se le pasan 3, 5 días, la hipertensión no es así. La hipertensión usted se la ganó por 10, 15 años de mala alimentación, de mala actividad física, sedentarismo, de dormir mal, de mucho estrés. Por tanto, su cuerpo no se va a curar de un día para otro, ni tampoco va a poder hacerlo si es un problema crónico. Por tanto, estos medicamentos no han logrado todavía descubrir cómo curar porque son muchos problemas acumulados en el organismo. No hay ningún medicamento mágico que logre recuperar todos esos daños fisiológicos, ¿cierto? Por tanto, necesito múltiples medicamentos de forma crónica para mantenerme bien. Si es que yo dejo de tomar estos medicamentos, van a notar que van a decaer rápidamente con eso. Por tanto, con algunos les va a resultar, con otros no les va a resultar. Ahí con respecto a los aspectos del cambio, que ahí las enfermeras son mucho más secas y los psicosociales. Si está en fases de prochasca, el cambio precontemplativo, que se conoce que es cuando la gente no reconoce que tiene un problema. Nos pasa gente, ay, si yo no soy hipertenso. Miren, 200 con 100. No, si yo no soy hipertenso. No, no. O yo no soy diabético, no, si yo no como cosas dulces. Y tienen 500 de glicemia marcando el momento. Entonces, esos son personas que muchas veces no vale la pena desgastarse. También hay que entender eso, que es una habilidad de entender que hay formas, hay pacientes donde no podemos hacer nada todavía. Lamentablemente esa persona eventualmente le va a pasar algo, va a morir un familiar, un amigo, o a él le va a pasar una ACV, un infarto, y ahí recién va a cambiar de pensamiento de ese chuta, estoy enfermo, necesito ayuda, y ahí cuando necesita ayuda, bueno, lo vamos a ayudar. Pero tampoco podemos nadar contra la corriente porque es frustrante para nosotros y el paciente lo único que hace, si está muy fijado, es enemistarse con nosotros mismos. Y finalmente no vamos a conseguir nada. Así que eso se adquiere con el tiempo. Es súper frustrante de repente hablar y hablar y hablar, hablar, que la gente diga, no, si esto no, si yo no lo voy a hacer. O al revés, que te digan, sí, por supuesto, si yo le creo, le voy a hacer caso, salen de la puerta y ya no lo hacen nunca más. Así que eso siempre va a pasar, nos pasa a nosotros, les pasa a los médicos, a las enfermeras y a todos los profesionales también. Así que hay algunas técnicas, comenté algunas, ¿cierto? Pero también hay que entender que hay muchos casos donde efectivamente no se puede hacer nada por el momento. Y eso, no sé si alguien más quiere preguntar algo, si quiere levantar la mano, prender el micrófono, o sea, ¿le permitimos? Mm, No. No, igual por honor al tiempo, aquí Juan igual dice muchísimas gracias Francisco por tu gran charla, aprendí mucho y me aclaraste muchas cosas. Así que de verdad, muchas, muchas gracias por la increíble presentación. Eh, Siento que fue algo demasiado completo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver si, no sé si pueden prender sus camaritas como para poder sacar una pequeña fotografía de este momento, el que quiera. Están prendiendo. Mientras prenden sus cámaras, también dice Rodrigo, solamente quiero darle las gracias a Francisco por su tiempo, lo valoramos mucho. ¿Hay alguien más que quiera prender su cámara? Ahí, Francisco, igual si puedes, como no sé si lee el chat, pero dice, me sumo las palabras de agradecimiento, Natalia dice. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Nos extendimos harto porque, bueno, yo soy bien bueno para hablar, así que sabía que iba a pasar probablemente. Día viernes, no, hay mucha gente que quiere descansar ya, así que de verdad les agradezco la atención. Hartas personas más de la que esperaba todavía conectadas, ¿cierto? Que estuvieron presentes, así que se lo agradezco y ojalá que esta charla pueda servir. Invitarlos, por supuesto, a formar parte de atención primaria, que es un área de repente vilipendiada, de repente media ninguneada, pero que hay mucho lo que podemos hacer y que la gente lo agradece harto. Bueno, vamos a sacar la foto. Sí, 1, 2 y listo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, a todos les dejamos la invitación también para que nos puedan seguir a nosotros como en redes sociales. Nosotros somos Capítulo UC y también estamos, el proyecto en sí de las charlas se llama Farmacéuticos, donde pueden encontrar ya sea el link de las siguientes charlas, las publicaciones, los videos, que también está hace muy poco subido el Reels, donde Francisco también habla un poco de este tema. Y en la biografía también se van a encontrar el link del canal de YouTube donde va a estar la grabación de esta charla
para que lo puedan repasar y ver toda la información importante que Francisco nos acaba de entregar, o que lo puedan compartir también con sus conocidos que no pudieron estar como presentes. También lamentamos mucho la demora y el problema con el link, pero esperamos que para las próximas charlas sea como todo mucho mejor. Y que eso, quedan libres. Muchas gracias por asistir, que están súper bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. Nada, profundizar el agradecimiento a Francisco por darnos una charla tan interesante y pese a que nos extendimos, valió totalmente la pena y fue todo muy, muy interesante. Esperamos que esto motive a todos a ahondar más en todo lo que es farmacia clínica y los diferentes roles que pueden haber. Vamos a hacer más charlas de esta área con otros profesionales que están enfocados en otras áreas, pero por favor, siéntanse invitados a dar sugerencias, a hacer preguntas. Vamos a estar abiertos para todo. Así que eso, todo. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.